duena Anabel Sanz del Pozo izango da, bera da Bilboko feministalde erakundeko feministakidea da, abortatzeko eskubidearen aldeko Bizkaiako plataformako kide, eta erakunde feministen estatuko koordinakunde kide ere. Aditua da genero eta politika publikoetan eta berdintasuneko teknikaria Basauriko udalean, aspaldidanik eta nik uste jente askoren txatea ezaguna dela. Ondoren hitz egingo du Isabelek, ez dut berriz aurkeztuko, goizean aurkeztua izan delako, eta gero izango dugu Miren Urtubai. Miren Urtubai zuzenbidean doktorea da, zigor zuzenbideko irakaslea da Euskal Herriko Unibertsitatean, eta betidanik ere oso aktivista izan da feminismoan, eta bai da Maria de Maeztu Foruneko kidea, eta otras voces feministas kolektibukoa ere. Berak esaten digunez, zigor zuzenbidea eta pertsona guztien berdintasuna izan dira beti bere interesguneak, eta arlo horietan lan egin du, bai arartekon lan egin zuenean gai hauetaz tratatzen zuten arloa zuen bere menpe, eta baita unibertsitatean ere, bi arlo hauek bateratzen diren guneetan lan egiten du. Ondoren izango dugu Pepe Quintas, osasun zailetik datorkiguna, eta bera medizina lizentziatua da, izan da inspektore, baditu ere master batzuk, bai eta tartean ikuste interesgarria dena, master biotikakoa, Unibertsitate Konputeseak eman da, eta bere ibilbide profesionalean, izan da mediku orokorra, izan da ikuskaritzakoa, Osakidetzako lehen mailako arretako zerbitzu burua, 5 urtean zehar, Santiago Ospitaleko zuzendari orde medikua, Santiago Ospitaleko zuzendari medikua, Txagorritxu Ospitaleko zuzendari medikua, eta gaur egun aseguramendu eta kontratazio sanitarioko zuzendari ordoa da osasun sailean. Hasiko gara lehenbailen, ez ditut erderaz aurkeztuko, esan dutenez deno duzue karpetan eta karpetetan duzue beraien kurrikuluna, eta denbora gehiago ez galtzearen, eta gero beti faltan izaten dugulako denbora elkarrizketarako, hasiko gara. Digo que no les voy a presentar otra vez en castellano, porque en las carpetas todo el mundo tiene los currículums de las personas, y para no gastar mucho tiempo en esto, porque luego siempre falta a la hora de las intervenciones que queréis hacer, entonces, pues les voy a dar la palabra ya. Empezaremos por Anabel, que es la que está en el programa en primer lugar. Anabel, Berriak, bai, horrela. Eskerrik asko etortzeagatik eta eskerrik asko gonbidatzeagatik ere. Esan duten bezala, ni Bizkaiko eskubideren aldeko abortuaren aldeko plataforma kidea naiz, eta horren izenean hitz egingo dut gaur. Normalean ez dugu aukera hundirik hitz egiteko olako esparruetan. Azken bolada honetan eta gai ardoni esker hitzaldi mordoak eman ditugu, baina normalean beste esparruetan, baina uste dut konponduko naizela ondo hemen ere. No suelo traer PowerPoint, si esta vez me han dicho tienes que ir con PowerPoint, y aquí estoy con mi PowerPoint, pero vamos, intentaré seguirlo un poco. Ahí os aparece el logo que la Plataforma por el Derecho al Aborto de Euskal Herria ha sacado para esta campaña de aborto, para esta campaña contra el anteproyecto del Partido Popular. Ha sido un logo que yo creo que lo habréis visto por todos los lados. Hoy se me ha olvidado la chapa, pero creo que ha sido uno de los logros que hemos conseguido, que es conseguir una imagen unificada para toda la campaña que todo el mundo reconozca bien. Ahí está también nuestra página web, el Twitter, el Facebook, para todo el mundo que quiera tener información sobre las acciones y actividades que la plataforma pone en marcha y también sobre los informes y los trabajos que se van realizando. Yo, antes de empezar, lo que quería decir es que desde la plataforma entendemos que el derecho al aborto es una reivindicación histórica del movimiento feminista, es de hecho uno de los ejes centrales y es también una de las cuestiones, de las reivindicaciones que en todas las idas y venidas del movimiento feminista a lo largo de su historia ha conseguido unificar más al movimiento en general. Para nosotras es fundamental, y es fundamental porque tiene que ver con algo tan básico como es el derecho a decidir de las mujeres y el derecho a decidir sobre sus cuerpos y sobre sus vidas.
El sistema patriarcal sabemos que niega este derecho para controlar la vida de las mujeres, que tiene mucho interés en controlar la vida de las mujeres y que se apropia de sus cuerpos, de su sexualidad y, de paso, también de la reproducción social. Uno de los grandes logros del feminismo, que luego lo voy a unir un poco con lo que antes hablaban de los derechos sexuales y reproductivos, es que hemos conseguido, creo que en estos años, una cosa que es fundamental, que ha sido separar la sexualidad de la maternidad, que durante que el mandato patriarcal nos dice todo el rato que va unida y de hecho que la maternidad es el destino de las mujeres. Así hemos conseguido, como también se ha dicho aquí en la primera parte, el derecho al placer, el de acceso a la anticoncepción, el poder tener relaciones sexuales sin temor a embarazos no deseados, y hemos conseguido también que la maternidad sea una opción personal y libre y que no sea una imposición. Frente al tutelaje que continuamente nos dicen que nos están ofreciendo, nos están obligando a tener a las mujeres, nosotras lo que reivindicamos es que en el ejercicio durante todos estos años, después de la dictadura, durante todos estos años, la manera de ejercer el derecho al aborto de las mujeres, si contemplamos los datos, y seguramente Isabel tendrá muchos más, ha sido un ejercicio absolutamente responsable. Es decir, que la mayoría de las mujeres abortan por debajo de las 12 semanas, un 47% por debajo de las 8 semanas, con lo cual nosotras a veces nos asustamos bastante de la inquina con la que se habla de las mujeres. Bueno, no nos asustamos porque sabemos cómo es el sistema patriarcal, pero en cualquier caso, en la forma en la que tienen de tratarnos a las mujeres no se responde para nada con el nivel de responsabilidad que continuamente estamos demostrando en todo, en lo que tiene que ver con los cuidados, con el resistir a la vida cuando la vida se destruye, pero desde luego también con el ejercicio del derecho al aborto. Yo últimamente, nosotras siempre queremos meter en las charlas que damos sobre aborto algo que nos parece fundamental, y es hacer un poco recuperación de la memoria histórica, ¿no? Nosotras decimos que el derecho al aborto en la Segunda República no podemos olvidar que estaba despenalizado y que Federica Montseny, que entonces era ministra de Salud, lo mantuvo vigente hasta en épocas de guerra, hasta el último momento en todas las zonas liberadas. Esto no era por casualidad, esto era porque en aquel momento también había un montón de mujeres, sobre todo anarquistas, aunque no solo, que constituyeron una verdadera revolución feminista en la Segunda República. En la transición, esas mujeres no conocemos su historia porque en el Estado español, como sabemos, se nos ha robado esa parte de la historia, pero si realmente la conociéramos, conoceríamos la historia de las mujeres republicanas y toda su lucha, y quizá cuando hiciéramos el recuento de la historia de las feministas en el Estado español, no diríamos tanto que somos herederas del mayo del 68 francés, sino reclamaríamos herederas, hijas de las mujeres republicanas del 37. Ahora también yo creo que una de las cosas en este momento, que por fin hay algunas voces que están pudiendo levantar la voz para pedir la reparación y la recuperación de la memoria histórica, hay algunas voces que están pidiendo que se reclama la justicia y la reparación para todas las mujeres muertas por haber abortado en condiciones inseguras. Y lo digo esto porque creo que es muy importante recordarlo, porque en momentos de cambios, en la transición que se produjo en este país, la mal llamada transición desde mi punto de vista, como ahora, como en este momento, los políticos, los gobiernos, utilizaban el cuerpo de las mujeres como moneda de cambio con los ultras. En este momento el gobierno del PP está haciendo exactamente lo mismo, ¿no? La historia, no voy a contar la historia porque un poco ya se ha contado, pero para nosotras para el movimiento feminista, una parte fundamental y además un hecho que fue un hito en el movimiento feminista internacional fueron las 11 mujeres de Basauri. En 1976 detienen a 10 mujeres y a un hombre acusadas por haber abortado, y en 1979 empiezan los juicios. Esto supuso para el movimiento feminista uno de los mayores momentos de articulación a lo largo de su historia, por lo menos en el Estado español y en Euskal Herria. Se crean grupos en pueblos, barrios, se suceden asambleas, encerronas. La respuesta es terrible, ¿no? Es tan grande y tan fuerte, y creo que tan potente y tan contundente y tan informada, ¿no? Y tan bien estructurada,
que no solamente se consigue paralizar los juicios y que las mujeres salgan indultadas, sino que además en ese momento se ponen en marcha centros de planificación familiar, experiencias de educación sexual en los centros de planificación familiar, se ponen en marcha también las clínicas que realizan abortos. Todo esto que ahora parece que forma parte ya de los servicios que existen, fueron gracias pues a la lucha y a las peleas feministas. En cualquier caso, también hay que recordar que estos recursos que yo estoy nombrando ahora quedaron en simples evidencias, no sé, en esos proyectos piloto que nos venden todo el rato, y nunca se trasladaron a las mayorías sociales. Nunca la educación sexual se convirtió en algo que realmente estuviera dentro del currículum escolar. Nunca hubo un centro de planificación familiar en cada uno de los pueblos. De hecho, resisten, y de mala manera, con pocos recursos, los 3 que quedan en estos momentos en Bilbao. Y llegan las leyes y durante este tiempo, desde el 85, bueno, sabéis que la ley era del 82, pero se aprobó en el 85 porque en aquel momento se presentó un recurso de inconstitucionalidad, que además lo presentó el padre del señor ministro Gallardón, Alianza Popular en aquel momento, y en aquel momento los recursos de inconstitucionalidad paralizaba la ley, con lo cual no pudo entrar en vigor hasta 1985. La ley de 1985 era una ley clarísimamente insuficiente, que estaba cargada de inseguridad jurídica tanto para las mujeres como para los profesionales que hacían los abortos, y eso se ha demostrado a lo largo de todos estos años con las persecuciones, encarcelamientos, amenazas que ha habido casi hasta el 2007, que llegaron, como sabéis, la denuncia a la clínica de Barcelona del doctor Morín, donde casi 2000 mujeres fueron acosadas, investigadas y cuyos expedientes fueron sacados a la luz pública. Entonces, en ese momento, a pesar de todo, yo creo que de una manera o de otra el movimiento feminista estaba organizado y las mujeres podían más o menos abortar. Con la vuelta a la ley del 2010, el movimiento feminista otra vez se vuelve a reactivar y volvemos a sacar del cajón todo el argumentario que teníamos para solicitar una ley del aborto, el derecho al aborto libre, gratuito y en la seguridad social, que ha sido nuestra reivindicación durante todo este tiempo. Nosotras teníamos bastantes diferencias, algunas diferencias con la ley del 2010 que el Partido Socialista proponía, pero no dejábamos de reconocer que tener la libertad para abortar hasta la semana 14 era una situación realmente buena para poder asumir el tema del aborto en nuestro país. Otra cosa era que había muchas cosas pues, que todavía quedaban sin atar, pues por ejemplo todo el tema de la objeción de conciencia, que nunca se reguló, que todos los IVE se realizaban en centros privados y no en la seguridad pública, con todo lo que eso significa, que al final pero que aunque estaba previsto regular todo el tema de la educación sexual, nunca se llegó a poner en marcha. También es verdad que cuando quizás se iba a poner en marcha esto se quedó un poco en entredicho con el anteproyecto de ley, con la subida del PP al gobierno, pero en cualquier caso todas esas cosas que nos parecían fundamentales quedaban ahí. En estos momentos la reforma del derecho al aborto en el futuro, decimos o no, ojalá que no, después de las elecciones, los resultados de las elecciones iguales que no, porque no sé si van a tener moral para seguir proponiendo una ley de este nivel tan grave de involución, esperemos que no. Pero respecto a la ley que en estos momentos nos está proponiendo Gallardón, pues ya se ha hablado antes del nombre, que es terrible. Yo quería hablar también que se realiza, no es la primera vez que es una ley que se enuncia solamente desde el Ministerio de Justicia, pero por lo menos la del 2010 se hacía también desde Justicia, en la medida que continuaba estando dentro del Código Penal, pero también desde Igualdad, también desde Salud. En este momento se vuelve a llevar solamente al ámbito de la penalización, y los supuestos son tan terribles y nos van a obligar a las mujeres a recorrer itinerarios tan imposibles y tan difíciles, que va a ser muy probable que, si la ley entra en vigor, incluso las pocas mujeres que podrían abortar
dentro de los supuestos que la ley contempla, seguramente no van a poder llegar a hacerlo porque las trabas que se van a poner en todo ese camino y en todo ese itinerario va a ser difícil y lo más seguro es que los plazos acaben cumpliéndose y la mujer no pueda hacerlo. Pero la pregunta del millón yo creo que es ¿por qué esta reforma ahora? Nosotras decimos ¿por qué esta reforma ahora cuando realmente las únicas que estábamos pidiendo diciendo algo del aborto éramos pues una parte del movimiento feminista, que estábamos diciendo que la ley se ampliara, que se regulara la objeción de conciencia, que por fin se instaurara el tema de la educación sexual, el acceso a la anticoncepción, todo lo que considerábamos que tenía de déficit de las otras leyes, y los grupos antielección que estaban en su tónica general pues haciendo su campaña para restringir las leyes al máximo, para conseguir culpabilizar a las mujeres, para pues todo eso. Entonces, ¿por qué esta reforma ahora? ¿No? Nosotros lo que pensamos es que esta reforma es una medida ideológica que está en el contexto del recorte de derechos general que se está produciendo a todos los niveles y en la línea de la involución política que el Partido Popular, que la Troika nos está imponiendo desde todos los ámbitos. En momentos de esta profunda crisis, nosotras creemos, y así lo hemos intentado por lo menos desde la plataforma por el derecho al aborto de Euskal Herria y también desde la coordinadora estatal de organizaciones feministas a la que mi grupo pertenece a nivel estatal, ha sido intentar que el aborto esté en el centro de las reivindicaciones de la izquierda. No puede ser una reivindicación de la que la izquierda no se haga cargo. Nosotras creemos, y estamos convencidas de ello además, que el capitalismo necesita un entramado ideológico y jurídico que le permita realizar libremente todos los recortes que tiene previstos en esta involución que tiene en mente, que es acabar con el poco estado de bienestar que teníamos, acabar con los comedores escolares, con las becas, con todo lo que tiene que ver con los recursos sociales. Y la mejor manera de poder hacerlo es con la vuelta al modelo patriarcal más recalcitrante, ese que quiere, que conocemos muy bien, que las mujeres sigamos realizando todo el trabajo reproductivo. En esta ley hay una cosa que es muy importante y que no podemos olvidar, que es que las mujeres no somos consideradas sujetos políticos. Para el Partido Popular, las mujeres somos meras incubadoras. Silvia Federici, que es una autora que algunas seguramente habréis podido tener la oportunidad seguro que de leer, pero de ver también hace poco en Bilbo Rock, porque nos ha estado pues hace 2 semanas en Bilbao, nos dice, va más allá en su análisis marxista, feminista, clásico, y nos dice cosas que yo creo que tenemos que empezar a meter también en el discurso. Ella nos dice que el sistema capitalista busca controlar dónde, cómo, cuándo y con qué perfil nacerá su nueva mano de obra. Y que esto que tiene que ver, esto de las políticas de natalidad y del derecho de las mujeres a decidir, no es una cosa que esté al margen de este modelo social, político y económico, sino que tiene unos intereses que muchas veces están por encima de todo ello. Esta ley criminaliza el aborto, lo estigmatiza, lo convierte de nuevo en un tabú y busca fundamentalmente que las mujeres sientan culpa, que nos sentamos culpables. El gobierno del PP, como ya se ha dicho también, se apoya en los fundamentalismos religiosos y en los grupos antielección. Los fundamentalismos religiosos, entre los que el católico, no nos olvidemos, es uno de los más beligerantes. Como dicen las compañeras católicas por el derecho a decidir, a los del Partido Popular y a los del Gobierno solo les importa la vida antes y después de la vida. No les importa nada la vida de los niños y niñas ya nacidos que continuamente desahucian de sus viviendas, como sabemos en los últimos tiempos. Nosotras creemos que en esa línea, en estos momentos, el discurso feminista se tiene que basar en algunas cuestiones fundamentales, y una de ellas es denunciar que la propuesta del Partido Popular se convierte en un trato cruel para las mujeres, puesto que no les va a permitir ejercer uno de sus derechos fundamentales, que es el derecho a decidir sobre su vida. Creemos también que el número de abortos que ocurren en un país se tienen que relacionar con el fracaso de las políticas públicas de prevención, que los gobiernos no se pueden eximir de su responsabilidad respecto a las políticas de prevención y luego negar el derecho al aborto. Creemos también, como ha explicado Isabel, que los derechos sexuales y reproductivos se tienen que diferenciar, porque hoy en día si algo ha quedado en evidencia es que no hace falta tener relaciones sexuales para ser madre y que se puede tener relaciones sexuales toda la vida sin serlo. Y la respuesta feminista ante esto
es que luego debatiremos, porque ya se ha enunciado un poco antes. Nosotras decimos que el aborto libre debe ser enunciado como un derecho y eso significa que tiene que estar dentro del Código Penal. Decimos que fuera, perdón. Gracias. Con el aborto nos pasa mucho, que como estamos en contra de todo, a veces nos sale que estamos en contra del aborto, pero no, del aborto estamos a favor. Que la educación afectivo-sexual integral debe ser obligatoria en el currículum escolar, que debe haber un acceso gratuito a los anticonceptivos y recursos universales también para las mujeres que deciden ser madres, que el aborto se debe abordar desde como una prestación sanitaria normalizada y gratuita en ambulatorios y centros públicos de salud, que hay que romper con el mito del trauma y de la culpa, que nosotras estamos absolutamente convencidas y creo que la mayoría de los estudios, a pesar de lo que se dice, así lo demuestran. El trauma y la culpa tienen mucho más que ver con las condiciones en las que se realizan los abortos que con el hecho en sí mismo de la realización del aborto. Hemos demostrado también que el movimiento feminista tiene una gran capacidad de movilización. De hecho, hace muy poco estuvimos 10.000 personas en Iruña en una manifestación nacional que convocó el movimiento feminista. Hemos demostrado también que somos capaces de hacer acciones creativas y simbólicas. Creemos que es muy importante la formación y la información, por eso nos hemos dedicado a dar multitud de charlas. Y también creemos en propuestas y alianzas con otros movimientos sociales, con partidos políticos, con sectores de salud. Y ahora que acabo de llegar, que vengo justo el domingo de El Salvador, de haber estado en un encuentro de organizaciones feministas que era por el posttribunal de los derechos de las mujeres que realizaba la ONG Mugar y Gabé justo hace un año, el 6 y 7 de diciembre de junio del año pasado, traemos una propuesta que la lanzo aquí ya, que es una campaña internacional que están proponiendo para el indulto de las 17 mujeres que están presas en El Salvador por haber abortado y a las que se les acusa de homicidio y tienen entre 30 y 40 años de cárcel, con todo lo que significa de estigma para sus familias y con todo lo que significa para sus vidas. Recordar, y ya sé que me queda muy poco tiempo, pero quiero recordar que en El Salvador nos decían que todas las mujeres que están en la cárcel son mujeres pobres, que son las mujeres que no tienen acceso a ningún tipo de recurso, a ningún tipo de servicio, ni siquiera de información. Y quiero relacionarlo también con la ley que propone el PP, porque va a ser una ley profundamente clasista, en las que las mujeres que van a abortar en condiciones inseguras realmente van a ser las mujeres más pobres, las que no tienen acceso a nada. Si se aprueba esta ley, las feministas pues montaremos redes de solidaridad, ya lo hemos hecho otras veces, acompañábamos a las mujeres a abortar a Londres cuando teníamos que ir a Londres, a Iparralde, las informaremos, ya que no van a dejar informar a las clínicas de aborto, las acompañaremos, como también hemos hecho, haremos cajas de resistencia para quien no pueda pagarlas y haremos acciones de desobediencia civil, que va a estar tirado, porque con la ley Mordaza, si sigue para adelante, que esperemos que no ocurra, pues a cualquier cosa que haces ya casi que te pueden meter en la cárcel. La respuesta feminista simplemente os traía pues fotos para que veáis que ha sido variada, múltiple, alegre. Quien todavía no se haya animado a unirse a la lucha feminista, os animo a que lo hagáis, porque además de que estamos consiguiendo transformar la sociedad, os aseguro que nos lo pasamos muy bien. Y nada más. Bueno, Egunon otra vez. Ahora cambio un poquito el papel porque, como os decía antes, cuando llevamos muchos años desde el enfoque sanitario, planificación familiar, es muy fácil confluir en la defensa de todos los derechos sexuales y reproductivos y dentro de ellos también el derecho a decidir ser madres o no serlo. Entonces, en este proceso
El tema del aborto es un tema complejo, amplio, que nunca se va a acabar. Es decir, tenemos que darnos cuenta que llevamos siglos con el tema y que yo estoy convencida de que dentro de siglos el tema seguirá vigente, ¿no? Por tanto, es un tema complejo que tiene muchas confluencias desde muchos sectores, desde muchas miradas, y desde ese punto de vista hay que entender cómo sectores diversos, unos que provienen del mundo de la planificación familiar, otros que provienen del feminismo, otros que provienen del mundo sanitario, otros que provienen del mundo judicial o del mundo incluso educativo, pues confluimos y podemos confluir en momentos en el que hay un gran riesgo de retroceso. Desde ese punto de vista yo, por supuesto, que no tengo, creo que me ha gustado mucho lo que ha comentado Anabel, creo que el papel del movimiento feminista ha sido clave en todo este recorrido histórico, pero también tengo que decir que hay una confluencia en este periodo de tiempo de sectores en el que, además del movimiento feminista, o una parte del movimiento feminista, pues ha habido una confluencia de otros sectores en los que podemos estar también asociaciones o grupos que somos de planificación familiar, jurídicos. Desde ese punto de vista, lo que quería presentaros es un poquito la experiencia de la plataforma Decidirnos hace libres. Esta plataforma se creó en junio del 2012 y efectivamente fue en un momento muy puntual a partir de los riesgos que se nos avecinaban. Esta plataforma tiene de diferente, trata de aglutinar, como digo, sectores diversos, cosa que en nuestro país ha sido relativamente difícil, es decir, la defensa de los derechos sexuales o reproductivos o concretamente del derecho a leyes justas relacionadas con el aborto. Ha habido una no confluencia en general, por un lado, movimiento de planificación familiar con todo lo que ha supuesto a lo largo de años, por otro lado, movimiento feminista y por otro lado, no es un movimiento, pero hay que reconocer una cierta actividad dentro de los proveedores de los servicios de aborto, porque no hay que olvidar que en el Estado español esa ha sido la historia y desde el año 85 de hecho, declaran al año 115 clínicas o hospitales autorizados para la interrupción voluntaria del embarazo y es lógico pensar que los proveedores y los que atienden la interrupción voluntaria del embarazo también tienen su propio movimiento. De ahí que en parte esa confluencia haya venido de, por un lado, Federación de Planificación Familiar y ninguno de ellos con protagonismo, es decir, digo por nombrar, Movimiento Planificación Familiar, por otro lado, ACAI es la asociación que aglutina a las clínicas acreditadas para la interrupción, por otro lado, una parte del movimiento feminista, por otra parte, Católicas por el Derecho, también personas y grupos que están en el movimiento social en defensa de todos estos derechos. La idea de la plataforma era defender, y es defender todos los derechos sexuales y reproductivos y no solo el aborto, pero suele ocurrir, como os decía antes respecto a la educación sexual, que hay más movimiento, más facilidad, porque hay más pelea en unos puntos que en otros. Históricamente hay que reconocer, no es lo mismo pelear por los derechos de las personas homosexuales, por decir un ejemplo, por el aborto, por la educación sexual o por la anticoncepción. En general hay varias líneas. Bien. Se crea esta plataforma, tiene su base también informática con una web, se puede entrar poniendo plataforma Decidirnos hace libres, hay también un manifiesto, tal. Luego comentaré, también hay algunas fotos de actividades, pero sí que quiero hacer una pequeña introducción en este momento a cómo estamos viviendo dentro de ese recorrido histórico que no se nos debe olvidar, porque hemos tenido una ley, hemos tenido otra, de hecho llevamos efectivamente 3 o 4 marcos legales, pero habrá otros, ¿no? Y en ese proceso hay que ser cautos, perseverantes para plantearnos, intentar no dar ninguna marcha atrás. Primero tengo algunos comentarios a nivel mundial, puesto que estamos en un día simbólico, pero este tipo de imágenes da una idea bastante clara de cómo está el mundo. Es verdad que decir, el mundo está así, estamos bien, estamos mal, bueno, pero también es una fotografía de cuál es la realidad. Y esto indica cómo se ha podido avanzar a lo largo de todo este periodo histórico. Tenemos que darnos cuenta, y eso lo hemos dicho cuando nos hemos reunido con parlamentarios o cuando hemos hecho debates públicos, si el gobierno español quiere estar en la mitad de arriba o en la mitad de abajo. Esto no es despreciativo para la mitad de abajo, porque la mitad de abajo, en la que está
lógicamente, la mayor parte, los países latinoamericanos y el continente africano, el que tengan leyes restrictivas respecto a aborto, no tienen la culpa los ciudadanos y las ciudadanas. Hay una gran situación en la que justifica que esto pase, pero en el momento actual hay una clara diferencia de cuáles son el marco legislativo en los diferentes países, dándose la circunstancia absolutamente clara que en los países donde hay más democracia, las leyes de aborto suelen ser más tolerantes, más abiertas, más amplias que en los países donde no hay democracia, y punto. Es decir, ese es un elemento claro de democracia. Cuando las mujeres deciden hay más democracia, cuando no deciden. Sale en Europa las de color naranja clarita porque hay 3 países que son Finlandia, Islandia e Inglaterra, donde tienen leyes de plazos amplias, en las que incluyen el supuesto socioeconómico, motivaciones socioeconómicas. Lo que pasa es que en la práctica todo el mundo sabe, bueno, no digo que haya matices, yo creo que es mejor una ley de plazos que una ley de indicaciones por otros motivos, pero en Inglaterra esa ley de indicaciones se convierte en la práctica como una ley de plazos. ¿Por qué? Pues porque el sector sanitario o la sociedad en general no depende del color del gobierno, sino que hay una interiorización del derecho a tener unas leyes amplias de aborto que no se ponen en discusión porque gobiernen los conservadores o gobiernen los socialdemócratas, ¿no? Entonces, esta es esa situación. Sabéis la situación extrema de Irlanda, en la que después de la muerte del año 2012 de la mujer hindú por un abandono absoluto, lo que han hecho es permitir el aborto exclusivamente en situación en que la mujer se arriesgue o diga o realmente haga un intento de suicidio. Es decir, esa es la situación en la que Irlanda están permitiendo el aborto. Está Polonia. Bueno, no me quiero entretener solamente porque tengáis una visión, porque además jurídicamente no es tanto lo que yo quiero hablar. Entonces, en ese recorrido solamente también algunas cositas para hablar de ese largo proceso. En ese largo proceso, insisto, tenemos que tener, entre comillas, la paciencia, debe ser ese tiempo de estar, de volver a recuperar, a dar charlas, a volver a hablar de lo mismo, a hacer debates en términos similares. Hace 30 años, Anabel es más joven que yo, pero en ese terreno que llevamos todo el tiempo diciendo cosas similares y tal. Entonces, en ese recorrido pues hemos pasado por muchísimas cosas en diferentes partes del Estado. El absuelto 3 médicos de Oviedo, lo de Basauri, la Fiscalía de Granada pide 12 años para aborto para el médico Saide Santamaría, que ya se jubiló, pero obviamente es que había más un fiscal contra el divorcio, el aborto y la homosexualidad. También ha habido la prensa y los medios de comunicación abordan el tema del aborto tradicionalmente desde una manera absolutamente sensacionalista, y eso no cambia. Por ejemplo, pues me dejaron con mi hijo troceado. Yo creo que es una mujer totalmente manipulada. Sale mucho de estas cosas, pero no tanto me preocupa el lenguaje de los antielección y de la Iglesia y de los más retrógrados, sino que muchas veces también salpica por ejemplo, los medios de comunicación, incluso los progresistas. ¿Cuántas veces nos damos cuenta que están hablando de clínicas abortistas, de proabortistas, de antiabortistas, en una terminología que realmente no acompaña el proceso? Y eso lo hace indistintamente, es decir, el caer en tocar el aborto desde un enfoque muy sensacionalista, pues lo hace casi todo el mundo, y es una pena. Es ese arma política, esa manera de generar un debate social de que cuanto más... Por eso está en el candelero. Está una temporada en el candelero y deja de estarlo. Dentro de ese recorrido, pues todas las cosas que empezaron hace mucho, nunca ha parado ni pararán. Gallardón anuncia una reforma. El primer punto era el tema de las menores, podríamos hablar de ello. Continuó con la violencia estructural, continuó diciendo que el derecho reproductivo es el de la maternidad. La malformación del feto no será ya supuesto para abortar. Creíamos que no lo iba a cumplir, pero por lo menos en el papel, o sea, en el anteproyecto, está clarísimamente que sale de esa posibilidad. Gallardón afirma que el único supuesto para abortar será el daño psicológico. El magistrado Andrés Ollero, exparlamentario del PP, será el ponente en el recurso del PP contra la ley de plazos. Gallardón, volvemos a un mecanismo de ley de supuestos. Mato dice que todo el gobierno está en pleno, pero como decía, parece increíble que Sanidad no esté diciendo nada. El Comité de Bioética ha creado medida para respaldarlo.
Solo unas palabras a nivel internacional, porque cuando decimos, repetimos, tenemos la razón y además las instituciones y las agencias internacionales y los derechos reconocidos a nivel mundial avalan lo que estamos planteando. Y hay un documento, bueno, se podría mirar, de ese recorrido de cuántas sentencias hay en la Corte de Derechos Humanos Europeos, etcétera, en la que sin ningún género de dudas hay unos acuerdos mínimos en los que nadie puede entrar en discusión. Los órganos regionales e internacionales de derechos humanos han establecido que las mujeres tienen derecho a acceder al aborto no solo conforme a las legislaciones nacionales, sino en determinadas situaciones sin discusión. Estos órganos de vigilancia de los tratados internacionales, la Corte Europea de Derechos Humanos, a la que seguramente, si esta ley llega, habrá que recurrir, esto no cabe ninguna duda, te pone en una situación en la que no es que te diga por ley se puede abortar. Lo que te dice y condena a determinados países entre los que hay una retahíla, no muchos, pero algunos en Irlanda, en Polonia, fundamentalmente Irlanda, Polonia, alguno en Italia, en la que a través de prácticas inadmisibles por parte de los gobiernos de estos países, el Tribunal de Derechos Humanos dice no es de justicia lo que usted hace. No te dice que el aborto tal, sino que te dice, con esos antecedentes que tenemos, que no sé si me estoy metiendo donde no me llaman, quiero decir, con esos antecedentes que tenemos te marca una cierta jurisprudencia que tú dices, es que esto es así. En la OMS hay una guía del 2012 muy interesante que, independientemente del marco legal, da a entender todo lo que sabemos respecto a las muertes por aborto. La interpretación de las normas de derechos humanos confirma de manera creciente que cuando a la mujer se le niega el acceso al aborto, se vulneran derechos de los que hemos hablado antes. Y eso sí que está escrito en los papeles. Como está escrito en los papeles, es un soporte muy importante que, desde luego, según lo que pasa en España, pues habrá que utilizar. El derecho a la vida, a la salud, a la vida privada, a la igualdad, a la no discriminación, que es lo que todo el rato está diciendo. Con el derecho a la vida y a la salud, de la salud materno-infantil, lo que os decía, las legislaciones de aborto prohibicionistas o restrictivas provocan más enfermedad y muerte. En todo este proceso se han utilizado cantidad de documentos internacionales de la Organización Mundial de la Salud, de organismos que no son muy preocupantes de que sean de izquierdas o de derechas, y queda muy claro que en los países donde las leyes son más restrictivas hay más muertes. El derecho, bueno, esto lo podemos pasar, es lo mismo. Sí que quería comentar, porque yo siempre os he dicho, daros cuenta de que la ley, tal como está planteada por parte del Gobierno, lo que establece, sin ningún lugar de dudas, es preponderancia de los derechos del no nacido sobre los derechos de la mujer. Argumentado como se quiera, pero eso es lo que dice la ley. Y como poco anécdota, pero he de deciros que en el 1957, es decir, fijaros, Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya se planteaba una enmienda que decía: el derecho a la vida es inherente a la persona humana a partir de la concepción. Fue un momento de mucho interés en sacar, seguía diciendo que la vida, el derecho humano a la vida comienza en el momento del concebido. Aquello se votó en 1957. A esa enmienda 55 en contra, o sea, se rechazó con 55 votos, 0, 17 abstenciones y 0 a favor. El 0 a favor no sé cómo era, pero eso está documentado en 1957, era lo que os quería comentar. Quizá voy un poquito deprisa y me acelero. Bien, la ley impulsada por el Gobierno del Partido Popular está claro que atenta contra todo eso, la preponderancia a los derechos del concebido, lo que os nombraba del 57, casos de Italia, de Francia. Y a partir de todo esto, que no es una base solamente internacional, no es que digas tenemos la razón porque la Organización Mundial de la Salud, los Derechos Humanos, Naciones Unidas, sino que realmente, viniendo a España, es lo que estábamos diciendo, lo que ha comentado Anabel. Con todos sus defectos, yo creo que en ese periodo eso es indiscutible, que los datos de aborto, por resumir en 2 o 3 cosas que a mí me parecen fundamentales. Una de ellas es lo del embarazo, lo del aborto temprano, que es verdad. Estamos hablando del 90% por debajo de las 12 semanas y el 66% por debajo de las 8 semanas. Hay un elemento positivo muy tenue, pero positivo, y es, anteriormente estábamos tradicionalmente durante décadas
en que la participación del sistema público era del 2%. Se hacía, digo, participación no de pagar, sino de realizarlo dentro de los hospitales. Nunca se había pasado del 2%. En el 2012 esa participación había llegado al 7%. No es mucho, pero hay que tenerlo en cuenta. También es verdad que esa participación fundamentalmente viene, y yo creo que es una muy buena práctica que hay que alabar, de la realización de aborto farmacológico en los centros de salud sexual y reproductiva de Cataluña. Ellos y ellas no lo dicen mucho porque sabemos que Convergencia y Unió es de los partidos que les gusta no decir las cosas, hacerse pero que no se diga. Y es verdad que no les gusta nada que se diga, pero bueno, como se sabe y además es oficial, es verdad que en estos momentos el 23% de los abortos que se hacen en Cataluña son farmacológicos y dentro de los que eran centros de planificación familiar, que es un ejemplo importante. Yo creo, tengo que decir, aunque sea un elemento de avance, yo me gusta, también hay que reconocer, en el País Vasco alrededor del 20, creo que era el 25-28, bueno, vosotros lo sabéis, por ciento de los abortos son farmacológicos, por tanto son por debajo de las 7 semanas, esto es un elemento importante. Por tanto, ¿qué pasa? Que progresivamente ha habido una mayor participación, tenue pero mayor, del sistema público, a costa de los centros de atención primaria en el que las trabajadoras y los trabajadores sociales han podido participar de derivar, aunque sea con la financiación y con la realización en los centros privados. Y además en este periodo de tiempo no ha habido ningún juicio, que también es un elemento muy importante, ha habido mucha más protección para los profesionales. Dentro de esto de la plataforma, pues sí, comentaros algunas cositas, ¿no?, de las cosas que hemos ido haciendo. Yo pienso, de verdad, yo estoy absolutamente, creo que los protagonismos no van a ningún lado, creo que hay que trabajar en red. Yo creo que los resultados, no sé por qué me suelto esto, los resultados de las elecciones europeas indican que hay que hacer alianzas si la izquierda quiere algún día cambiar o ganar. Y dentro de eso, yo creo que ha sido una experiencia interesante en la que ha habido debate, en la que no todo el mundo está de acuerdo, obviamente, hay sectores que opinan de una manera respecto a qué tipo de ley queremos, pero esa visión un poco diferente en la que también estamos personas sanitarias. Yo me considero feminista, pero ante todo yo soy sanitaria. Cada uno tiene que ver dónde hace su activismo, ¿no? Y creo que hay una confluencia perfecta entre diferente gente y creo que eso es importante. Dentro, esto son presentaciones, reuniones, el informe. Yo creo que hay otra confluencia importante, es la celebración del 28 de septiembre como Día Internacional por el derecho a un aborto legal, seguro y gratuito, que esto partió sobre todo de Latinoamérica y bueno, yo creo que ha habido una respuesta, ha habido ciertos movimientos al respecto. Hemos trabajado, todos los grupos intentan hablar con parlamentarios y parlamentarias, es importante. Ciertamente nos recibieron algunos y otros no. Y en algunas situaciones, pues bueno, son duras. Cuando estuvimos hablando con el portavoz de la Comisión de Sanidad del Partido Popular fue una reunión de esas increíbles. Pero fuera de eso, creemos que ese tipo de cosas hay que hacerlas. Hemos aprovechado estas situaciones como el 28 de septiembre o cuando, es verdad, cuando siempre saltan casos como la niña de Salvador, como la niña de Nicaragua. Nicaragua no siempre ha sido igual a leyes, sobre todo en Chile. En Chile no es lo mismo, pero estamos en una situación, Chile, Nicaragua y El Salvador son situaciones absolutamente tremendas, ¿no? Y entonces sí que hemos hecho concentraciones, hemos seguido con este tipo de acciones. Yo creo que eso hay que dar por la memoria histórica hay que recuperar los documentos y los folletos que hemos tenido. El Tren por la Libertad era una cosa que surgió de Asturias, yo creo que unió a mucha parte, todo el mundo participó con sus diferentes ideas. Ahora, recientemente, el 14 de mayo, se entregaron, no es que lo hiciera la plataforma, ojo, la plataforma colaboró como cualquier otra, fue una iniciativa de Abad, pero se recogieron, después de filtrar, porque había muchas más, 217.000 firmas entregadas en el Parlamento Español contra la restrictiva ley propuesta para el Gobierno. Esta también lo tenía Anabel. Obviamente hay símbolos que son como de todos y de todas, como que sí que es verdad que el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos no es una cuestión de fe, es una cuestión de democracia. Podríamos decir muchas cosas y, si me permitís, me gustaría en 2 minutos, que ese sí que dura 2 minutos, poneros un vídeo que se hizo desde la plataforma, que es quiénes son las mujeres que abortan, que lo que quiere venir a decir es que cualquier mujer de cualquier condición, independientemente de sus ideas religiosas,
de sus ideas políticas, de su edad, de su nivel económico, toda mujer en algún momento de su vida puede verse abocada a tener un aborto. Y lo que se trata es de tener leyes y tener un marco legal que evite los abortos clandestinos, que son los que realmente llevan a las mujeres a la muerte y al sufrimiento. Entonces, si os parece, lo vemos un momentito. Las mujeres que abortan son adolescentes, adultas. Usaron métodos anticonceptivos. No los usaron. Están casadas. Solteras, Viudas. Divorciadas. Están solas. Acompañadas. Tuvieron educación sexual. Jamás hablaron de sexo con nadie. Son católicas, judías, musulmanas. Evangélicas. No creen en nada. Creen en otras cosas. Quieren tener hijos. No quieren tenerlos. Ya los tienen. Son pobres. Trabajan. Temen ser despedidas. No tienen trabajo. Tienen un buen salario. No tienen nada. Tuvieron relaciones sexuales con el novio. Con el marido. Con el amante. Fueron abusadas por su propio padre. Violadas en un bar. En la calle. por uno. Por varios. Están a favor del derecho al aborto. Están en contra. Viven en la ciudad. En el campo. En el norte. En el sur. Lo hacen con dudas. Están seguras de lo que hacen. Van a la universidad. No terminaron la escuela primaria. Se lo dicen a su madre. A su padre. Lo cuentan a sus amigas. No se lo cuentan a nadie. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Porque no queremos que corran el riesgo de morir en el intento. No queremos que nos condenen a la clandestinidad. Aborto legal. Libre. Seguro. Gratuito. Soy yo. Eres tú. Somos todas. Muchas gracias, Isabel. Ya había visto el vídeo, pero es emocionante. Gracias también a las organizadoras, porque creo que esta mañana se ha conseguido aquí un nivel de reflexión que no suele ser frecuente, y a ver si dejamos tiempo para que haya un poco más. Yo estaba pensando antes que hemos cambiado bastante el enfoque, porque en la primera parte de esta jornada hemos estado hablando del aborto como hay que hablar, como una cuestión de salud, una cuestión de derechos, de libertad y de dignidad de las mujeres. Y en esta mesa sutilmente hemos pasado al lado oscuro, porque claro, hablar del proyecto de ley pues es hablar de involución, de retroceso, de amenaza frente a la que hay que reaccionar y organizarse, ¿no? Y ahora vamos a seguir hablando de ese lado oscuro, porque a mí me toca hablar de derecho penal, que es bastante oscuro. Sí, porque si todo el derecho en realidad es un instrumento de control que refleja el sistema patriarcal en el que surge, pues el derecho penal es por definición el sistema más vertical, más jerárquico, en ese sentido más patriarcal que existe. Y es que, como en otras cosas, el medio condiciona el fin. Y el medio que utiliza el derecho penal es, pues eso, el castigo, la coerción, la violencia, ¿eh? Y por eso es un sistema esencialmente represivo y en el fondo violento. Y aunque sea un minuto, quiero explicar esto, porque frente al derecho civil, que lo que hace es tratar de resolver los conflictos que surgen en el seno de una comunidad, de un grupo, el derecho penal es más militar. Su función es defendernos de los ataques que vienen de fuera, del extraño, del otro, de los enemigos que nos atacan. Dentro de la comunidad, es decir, del clan, de la tribu, de la familia, no se utiliza el derecho penal, basta el orden y la disciplina, lo impone pues quien tiene la autoridad moral, que en nuestro sistema pues ha sido el padre de familia. Creo que por esa falta porque el derecho penal no funciona dentro, sino hacia afuera, es por lo que es tan poco eficaz cuando se tiene que oponer a abusos de poder ejercidos desde dentro. Y me da igual la corrupción en la administración pública que la violencia en el seno de la pareja. Ahí el derecho penal funciona bastante poco. Y es que en muchos sentidos el derecho penal es un derecho menos civilizado, menos desarrollado. En gran medida sigue funcionando con una imagen, con una idea abstracta de sujeto que supuestamente es neutra, ¿no?, de ser humano, pero no, en el fondo, mucho más que en otras ramas del derecho, el sujeto se refiere al hombre
normalmente blanco y propietario, ¿no? Como se decía. Porque esto subyace en el fondo del derecho penal, pues es tampoco útil para defender los intereses específicos de las mujeres, y ello se ve clarísimamente, hablemos de libertad sexual o hablemos del derecho a una vida sin violencia, ¿eh? El derecho penal en general es mal aliado de las mujeres. Y es que en realidad dentro de este sistema penal subsisten todavía muchísimos restos de una tradición ancestral que se protege no a la mujer como sujeto de derecho, sino que lo que se protege es el cuerpo de las mujeres como una propiedad familiar. Esto explica por qué tradicionalmente, con pues, el paréntesis que Anabel ha resaltado de la República, y ahora a partir del 2010, pero en nuestra historia el aborto ha sido delito, estaba en el Código Penal. Y otra cosa que hoy no ha salido, pero que yo creo que no nos tenemos que olvidar, hasta hace relativamente pocos años, hasta el 81, la única causa por la que se rebajaba y prácticamente se excluía la pena en el aborto era el aborto honoris causa. Es decir, cuando no se castigaba o se castigaba muy poco el aborto cuando a través de él se pretendía proteger la honra, el buen nombre de la familia. Esto es terrible en sí mismo si lo pensamos, ¿no? Porque en el fondo lo único que interesa es el cuerpo de la mujer o su valor, si se quiere, en el mercado matrimonial, ¿no? Y esto es muy, muy significativo. Entonces, todo esto pues, explica por qué en la legislación española el control sobre la capacidad reproductiva de las mujeres pues, está fundamentalmente en el Código Penal. Bien, yo creía que, como era la jurista en esta mesa, pues que me tocaba un poco hablar de los modelos de regulación del aborto, pero bueno, ya es muy sabido. Únicamente señalar eso, los dos modelos que hoy hemos repetido, el sistema de indicaciones que requiere eso, pues la concurrencia de una de esas indicaciones, pero que en realidad son supuestos de despenalización, es decir, no se concibe el aborto como un derecho, sino como un delito que se deja de castigar en algunos casos. Y la característica principal de este sistema es que hay un tercero, o sea, pues, médico, médica, un juez, que decide si existe o no esa indicación. Y frente a este modelo, pues el otro modelo es el sistema de plazos, es decir, que la interrupción voluntaria del embarazo es legal dentro de un plazo establecido. Y la característica fundamental es que aquí pues, los motivos los valora y los decide la mujer. Estos dos modelos tienen variantes, pues como ha explicado muy bien Isabel, respecto a la amplitud o no de las indicaciones, de cómo se interpreten, la amplitud del plazo, otros requisitos formales que tienen que concurrir, pero son los dos modelos. Y yendo un poco, también me lo voy a saltar casi porque la evolución legislativa la hemos mencionado todo el mundo, pero bien, resaltar que eso, que por supuesto durante la dictadura el aborto era delito, con esa excepción muy significativa que he dicho, que en este campo la evolución fue lenta, bastante más que en otras reivindicaciones feministas, o sea, se consiguió tarde, fue difícil, costosa, hubo que pelearlo mucho y de alguna forma fue incompleta, ¿no? En 1985 pues se aprueba por fin la despenalización de esos tres supuestos que hemos mencionado muchas veces, pero son eso, supuestos de despenalización, en los que se reconoce que hay un conflicto y por así decir que es demasiado duro pues, castigar a las mujeres, pero no se reconocen derechos sexuales ni derechos reproductivos y, cosa que atenta gravemente contra la base misma del Estado democrático, se crea una gravísima inseguridad jurídica. Esto ya lo han resaltado quienes me han precedido en la palabra, pero es importante porque esta inseguridad jurídica afecta a toda la sociedad, por supuesto más para las mujeres y para los profesionales que intervienen. La prueba de esa falta de certeza, de seguridad jurídica, también se ha dicho, ha sido que durante los años de vigencia de esa ley del 85 han sido muy frecuentes pues eso, las denuncias y las acciones contra profesionales, contra las clínicas y contra las mujeres, ¿no? Se han llevado a cabo muchos procesos penales
que precisamente a causa de esa falta de certeza, pues han terminado en resoluciones bastante alejadas de los principios generales del derecho penal. Esto también aquí habría bastante que hablar, porque esta es una de las claves de todo el debate, que se presentan como argumentos jurídicos lo que en realidad son ideas, prejuicios de tipo ético o ideológico, ¿no? Entonces se disfraza o se intenta disfrazar con argumentos jurídicos, pero realmente ahí no está siendo el debate. Bien, esta situación de inseguridad posibilitó las graves ofensivas y ofensas de los grupos antielección, que acompañadas, también hay que recordarlo, de, no sé si decir desafortunadas o irregulares, incluso delictivas actuaciones de, por ejemplo, de grupos de la Guardia Civil en el tema de Madrid, pues dieron lugar a aquellos terribles espectáculos de registros, detenciones de las mujeres, pero todo ello creó de alguna forma una situación de tensión, de alarma que empujó a la tantas veces pospuesta reforma del aborto, que era de los temas en los que no se quería entrar, ¿no? Entonces, como también se ha dicho aquí, la ley del 2010, bien, era cuestionable, no era la ley que se quería o que se pretendía desde el feminismo, pero es innegable que supuso un avance muy importante, fundamentalmente porque es una ley de plazos, con lo que, insisto, supone de reconocimiento de la autonomía y de la libertad de las mujeres. Es verdad que se puede debatir y que habrá que debatir sobre el plazo, pero bueno, otra de las ventajas fue, y también se ha dicho, no voy a insistir, que plantea los derechos sexuales y reproductivos y que crea obligaciones a los poderes públicos de atender y garantizar estos derechos, ¿no? Por supuesto que hay aspectos mejorables, ya se ha mencionado la regulación, o más bien no regulación, de la objeción de conciencia, también la falta de compromiso real para garantizar la accesibilidad a esa prestación a todas las mujeres y en todos los territorios por igual. Pero claro, el problema en esta ley, como en otras, es que la quieren cambiar antes de que haya dado tiempo, primero a desarrollarla, o sea, a ponerla en práctica en realidad, y por supuesto sin que haya dado tiempo a ninguna evaluación. Esto es un defecto fundamental que afecta a toda la legislación, pero que es particularmente grave en lo que es la legislación penal. O sea, se hacen cambios, lo que se llama el populismo punitivo, se hacen cambios para responder a una supuesta alarma social, a una supuesta necesidad de seguridad, cambios que consisten en cambiar las penas fundamentalmente y que mucho antes de poder medir la eficacia de esos cambios, pues ya se están volviendo a modificar, ¿no? O sea, no se ha podido evaluar la ley del 2010, aunque en los aspectos que se ha evaluado, y también se ha dicho aquí, pues se ha comprobado, por ejemplo, que se ha disminuido, ¿no?, el número de abortos, lo cual pues es positivo. Bien, entonces, ¿por qué reformarla? Yo también me hacía esta pregunta, pero pues también ha sido contestada aquí. No hay razones ni objetivas, ni jurídicas, ni de demanda social que lo justifique. Es claramente una ofensiva ideológica que va en la misma línea de todos los recortes del Estado social y la involución democrática que estamos sufriendo. Bien, la reforma Gallardón, ya sabéis, vuelve al sistema de indicaciones. No lo voy a volver a detallar porque ya se ha dicho. Lo que pasa es que a veces corremos el riesgo cuando todos pasamos por lo mismo, que igual a alguien le interesa que se detalle más cómo quedan esos dos supuestos, ¿no?, el de peligro para la vida, la salud de la embarazada, y el embarazo como resultado de delito, que aquí hay un cambio también curioso. Bien, luego si interesa pues hablamos, pero también supone un retroceso y es mucho más restrictivo que la ley del 85 en los otros requisitos, ¿no?, requisitos formales, como el conseguir pues para la autorización, ahora son 2 informes médicos de profesionales diferentes de quien va a realizar el aborto y que no estén y que no trabajen en el mismo, ¿no?, en el mismo centro sanitario, cosas que pueden parecer detalles, pero que en la práctica van a hacer que, en la línea que ha denunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las legislaciones se vuelvan imposibles de
de cumplir, ¿no? de ejercer el derecho que te reconocen. Bien, entonces me quiero limitar a valorar la reforma desde 3 criterios. Uno, quiero insistir, porque es muy importante, en el retroceso o la pérdida de seguridad jurídica. O sea, podemos estar o no estar de acuerdo en que el plazo de 14 semanas es el adecuado o no, pero es un plazo objetivo y que da certeza. Es todo lo contrario al sistema de indicaciones, cuyo problema principal es precisamente esa falta de certeza. Pero es que esto supone un atentado, insisto, contra la base misma, no ya del Estado democrático, del Estado social, sino del Estado de Derecho. El Estado de Derecho significa que la gente tiene derecho a la previsibilidad sobre las leyes, es decir, el saber a qué atenerse, el conocer con seguridad lo que está prohibido y lo que está permitido. Y eso es un mínimo. O sea, sin eso no se puede hablar de Estado de Derecho. Y aquí esa certeza desaparece. E insisto, y esto es un derecho global de toda la sociedad, de toda la ciudadanía. No es un tema de las mujeres. Claro, aquí en el sistema de indicaciones y en este en concreto, tal y como se proyecta, al ser un tercero, otra persona ajena a la mujer, la que tiene que valorar la concurrencia y la intensidad de la indicación, y además son indicaciones basadas en lo que los juristas llamamos conceptos jurídicos indeterminados, es decir, que la valoración es difícil, pues hay una discrecionalidad y es una decisión que, o sea, no solo que se puede basar en prejuicios o en ideología de quien la adopta, sino que por definición, al ser una valoración, puede ser impugnada o revisada a posteriori, es decir, puede pasar por el proceso penal. Insisto que esta falta de seguridad afecta a toda la ciudadanía, pero por supuesto afecta en especial al personal sanitario, al personal facultativo y a las mujeres. A las mujeres, de nuevo, expuestas o en riesgo eso de ser sometidas al escarnio público y al escrutinio sobre sus vidas. Esto lo apunto solo. En este tema de la inseguridad jurídica, no me puedo meter ahora, pero en el 85 la indicación que se llamaba ética era cuando el embarazo era producto de la violación. La violación también es un concepto concreto en derecho penal, que es la agresión sexual realizada con violencia o con intimidación. Eso es una violación. Pero hay más delitos contra la libertad sexual y ahora dicen que el embarazo sea producto de delito, es decir, también podría ser producto de un abuso sexual. El problema del abuso sexual es un concepto mucho más amplio y a veces bastante difícil de delimitar lo que es una relación sexual sin consentimiento, a una relación, bueno, los límites son muy difusos y yo no me imagino lo que puede pasar con una mujer que se atreva a denunciar no una violación, sino un abuso de superioridad, por ejemplo, de su jefe en el trabajo, ¿no? O sea, todo lo que esto puede llevar. Bien, pérdida de la seguridad jurídica. Otro criterio de comparación que creo que es importante es que esta ley, frente a su pomposo y mentiroso título, no mejora para nada la protección del nasciturus, del concebido. No se trata solo, como ya se ha dicho aquí, que la experiencia histórica internacional demuestra que prohibir el aborto no implica que éste desaparezca, implica simplemente que condenarlo a la clandestinidad incrementa gravemente los riesgos para la vida y la salud de la mujer. Pero es que se trata de un tema más complicado o diferente, que es que en este caso, para la protección del concebido, el recurso al derecho penal ni está justificado ni es eficaz. Bien, este es un tema, me avisan del tiempo, entonces no me puedo meter, es un tema un poco complicado de derecho penal, pero es bonito. O sea, puesto que el derecho penal actúa con medios de coerción, de violencia, su uso solo está justificado como último recurso, cuando no hay otro remedio. Hoy que estamos hablando aquí con personal sanitario, sería como la cirugía en medicina, algo muy costoso y muy irreversible. Entonces solo está justificado recurrir al derecho penal cuando no hay otras formas menos lesivas para los derechos que resulten de un nivel similar de eficacia. Bueno, pues en este caso está clarísimamente y se ha demostrado
que todo lo que sea trabajar en la prevención, pues en la educación sexual, en los medios anticonceptivos, en los apoyos sociales, en las redes, pues eso de públicas de asistencia y de cuidado a la infancia, a la educación, todo eso es más eficaz a la hora de prevenir el aborto que la amenaza penal. Por otra parte, y en aquella discutible sentencia del Tribunal Constitucional del 85, cuando afirmó, saliéndose un poco de su función, que el nasciturus es un objeto merecedor y necesitado de tutela jurídica, eso se ha trasladado como que quiere decir tutela jurídico-penal, y no es para nada eso. Pero bueno, es otro tema de debate. Y el tercer criterio de comparación, que sería el más grave, es que este sistema que se propone vulnera clara y flagrantemente los derechos más básicos y más elementales de las mujeres, los derechos humanos de las mujeres. No voy a entretenerme, también se ha dicho, o sea, se vulnera la dignidad humana al negarle la capacidad de decidir sobre su vida y el desarrollo de su personalidad. Ahora que, en fin, hemos vuelto a recordar que los hombres son superiores intelectualmente, se ha encargado el exministro de recordárnoslo, pues esta ley establece una clara superioridad moral del tercero que tiene que decidir y que tiene que juzgar los motivos y decisiones de las mujeres. Incluso otro tema que tampoco me puedo meter, pero el cómo se articula la objeción de conciencia en esta ley, o sea, se da más importancia a esa manifestación de la libertad ideológica de las personas que tienen que intervenir de cualquier forma, ¿no?, o colaborar de cualquier forma en el aborto, que el derecho fundamental de la mujer a dirigir y gestionar su vida. Bueno, se vulnera el derecho a la intimidad, se establece un proceso cruel para conseguir esa autorización, y además en el que se somete a la mujer a periodos muy prolongados de inseguridad y de incertidumbre, y muchas veces puede ser un trato degradante. Es cruel todo el tema de cómo hay que demostrar que el trastorno psicológico es perdurable, vamos, cómo se psiquiatriza a las mujeres. Es cruel la obligación de seguir adelante con un embarazo inviable o con gravísimas malformaciones, en fin. Bueno, ya se ha dicho, se viola el derecho a la salud y además de todo es un sistema profundamente desigual, es contrario a la igualdad y discrimina a las mujeres con menos recursos. Bueno, podríamos seguir analizando, pero creo que me he pasado el tiempo, pero lo más grave es que es la imagen de la mujer que refleja este proyecto de ley. Se ven reforzados todos los estereotipos de género, ¿no? Se nos vuelve a tratar como incapaces, como menores de edad, como personas incapaces de decidir y necesitadas de tutela. Otra vez dejamos de ser sujetos de derecho para ser mero objeto de tutela en nuestra función de incubadora, como ya se ha dicho. Pero no sé, me gustaría hablar de ello, pero sé que no tengo tiempo, pero creo que es muy significativa la declaración de Gallardón de que la mujer es víctima. O sea, les encanta encajarnos en ese papel pasivo, incapaz de determinarse, necesitada de protección y, por tanto, obligada a la sumisión. Y dice que nunca se va a castigar a la mujer por el aborto. Es decir, se nos va a tratar exactamente igual que a los menores de edad y a los enfermos mentales. Se nos declara irresponsables. Similar, por ejemplo, al consumidor de drogas ilegales, que también se dice que como es un enfermo, pues no se le castiga, ¿no? Solo se castiga el tráfico. Luego vas a la cárcel y está llena de consumidores de drogas, ¿no? Yo creo que con las mujeres va a pasar lo mismo. Se dice que no se les castiga, yo no me lo creo, se les va a castigar, se buscarán otros caminos. Es decir, si a una mujer le han practicado el aborto y no se le va a castigar, ahora que por los procesos penales esos mediáticos sabemos que no es lo mismo ir como imputado que como testigo, porque el testigo tiene obligación de decir la verdad, pues si a una mujer que le han practicado el aborto le preguntan quién se lo ha practicado, tiene obligación de decir la verdad, y si no, le meterán por delito de falso testimonio o de denuncia falsa, o lo que sea. Habrá caminos para castigarnos, pero en todo caso da igual
Ana de Miguel ha explicado muy bien que siempre, frente a las mujeres, más que el control social formal de las leyes, ha funcionado el sistema de control social informal. Criminalizar y estigmatizar el aborto es estigmatizar y culpabilizar a las mujeres, ¿no? Y eso es un castigo y una violencia simbólica tan o más grave. Bueno, ya termino. Solo quería decir, por hacer un chiste, que vamos a llamarle la ley de las 3 mentiras, porque ni es ley en sentido material, es decir, en el sentido de calidad de la norma que exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque no ofrece seguridad jurídica, ni protege al concebido. El derecho penal no es un medio eficaz para impedir las interrupciones del embarazo, pero muchísimo menos protege a las mujeres, a las que maltrata y desprecia. Entonces, pues yo propongo cambiarle de nombre. Gracias. Bueno, primero agradecer a Emakunde la invitación. Estoy muy contento de estar aquí, sinceramente. A Miren creo que es la culpable de que me vais a tener que aguantar 15 minutos y alguna más. ¿No se oye? ¿Y así? Bueno, que gracias a Miren estoy aquí y por culpa de Miren me vais a aguantar un ratito, y de algunas personas más de Emakunde. Y también quería hacer una mención un poco más institucional, que no por mi puesto debería hacer, pero bueno, me siento obligado. Yo creo que entre el Departamento de Salud y Emakunde hay buen rollito. Bueno, yo por lo menos hasta donde me conozco. Igual luego hay cosas muy oscuras, no sé. Pero yo de lo que sé creo que hay buen rollito. Y sí que quiero dar testimonio de que hubo una estupenda colaboración cuando se promulgó la vigente ley del aborto entre Emakunde y el Departamento de Salud. A mí me tocó trabajar mucho en esto y la verdad es que bueno, pues, se trabajó con ilusión, porque también es verdad que para todos fue como una especie de bocanada de aire fresco, que en fin, que era hora que viniera, ¿no? Ahora estamos viendo una amenaza un poco peor. Bueno, después de esta mesa, pues la verdad es que estaba muy bien pensada, claro, para eso lo ha hecho Emakunde. Se ha pasado de posicionamientos feministas, asociativos, más políticos, a otros más jurídicos, como ha hecho Miren, y a mí me ha tocado hablar más de una visión más desde el punto de vista sanitario, de lo que supone la futura ley, vamos a decir, la espero abortada ley del aborto. Espero que acabe siendo abortado su tramitación y que no llegue a publicarse en el Boletín Oficial del Estado, porque sería muy trágico. Bueno, pues dicho esto, yo quería hablaros de dónde estamos, aunque voy a intentar simplificar un poco porque se ha dicho mucho también de la actual ley. Me he permitido una veleidad así delante de una ginecóloga, pues ya me va a cortar un poco hacerlo, de hacer una relación explicativa de la biología del embarazo con la normativa vigente y la que va a pretender ser y las técnicas abortivas. Pues, para muchos de vosotras o gente que está aquí, pues esto va a sobrar porque conocéis sobre el asunto, pero bueno, y si os parece menos alto tampoco habría problema. Y luego ya entrando en la exposición de motivos y lo que es la esencia del proyecto de ley, bueno, pues intentar explicar algunos argumentos que contestan claramente al proyecto, aunque también después de oír a Miren y al resto de ponentes, pues algunas cosas me saltaré porque se han dicho y mucho mejor de lo que yo diría. Y también, pues, no hace falta ser muy adivino para, en fin, barruntar algunas consecuencias que, vamos, en caso de que se apruebe la ley tal como está, pues no es que sean previsibles, es que son fáciles de adivinar, como digo. Esto ya me lo voy a saltar.
quería hacer énfasis en que la actual ley pues sí que tiene incluso más contenido literario, entre comillas, o jurídico sobre la salud sexual y reproductiva que sobre el propio título segundo. Hacer un guiño también al tema de antes he hablado de la financiación de los fármacos anticonceptivos. Bueno, pues en esta ley sí que no se olvidaron de meter algunos anticonceptivos que estaban fuera de la financiación pública del sistema. Y luego una cosa que me pareció un trabajo excelente, la propia ley obligaba al Sistema Nacional de Salud, en colaboración con todas las comunidades, ha dado hoy Isabel testimonio de ello, de establecer una estrategia en la que participaron efectivamente todo el mundo. Y yo creo que es una estupenda estrategia. El título 2 es el que habla concretamente ya de las IBES, os lo sabéis de memoria. Esta es una ley tipo, como han explicado ya, mixto, que es una ley de plazos, que además contempla también ley de supuestos, ¿no? La ley de plazos va en el artículo 14, la de supuestos en el 15. El 14 ya lo sabéis, no es sin más, por voluntad de la mujer, sin tener que justificar absolutamente nada a la hora de poder interrumpir el embarazo hasta las 14 semanas. Y luego las causas médicas se dividen en causas médicas por la mujer o por el gestante o por el nasciturus, que se llama ahora, ¿lo visto? Y también incluye un aspecto que hasta ahora, desde el punto de vista sanitario, poco previsible, incluso que se aprobara en el 2010, que es la posibilidad de interrumpir el embarazo más allá de la semana 22, que como sabéis es un límite donde, ahora lo contaré un poquito más, donde el feto ya sería viable fuera del útero. Viable significa que podría sobrevivir, independientemente de su madre, y establece la posibilidad incluso de poder efectuar una interrupción voluntaria de embarazo, incluso con motivo de una enfermedad extremadamente grave, pero no inviable. Es decir, un feto que podría vivir por sí mismo, bueno, por sí mismo no, tendría que estar muy acompañado de medidas extraordinarias de alimentación y de respiración, lógicamente, pero que obligan a emplear técnica distinta a la hora de abortar, que lo veremos ahora en un momento. Bueno, esta relación de la biología normativa y la técnica me ha permitido la desfachatez de pintar las 9 semanas de un embarazo y de señalar, pues, bueno, esto también he querido ponerlo porque, claro, uno también se revela cuando ve los posicionamientos de determinados grupos como Provida, que cuando hablan del aborto y de qué es lo que se está abortando, pues ponen fotos de fetos que solo le falta poner el traje de comunión, la verdad, que están ya como para salir a la misa. Y claro, pues nada, era una relación de que, bueno, pues para que vierais en los distintos meses o semanas del embarazo el peso y el tamaño que tiene el nasciturus. En la parte biológica, dos conceptos fundamentales. El embarazo empieza por una fase de embriogénesis, donde al resultado del embarazo se le llama embrión. Habitualmente a partir del cuarto mes ya se empieza a hablar de feto. La diferencia es que hasta entonces los órganos se están empezando a formar. A partir de ahí lo que hacen es madurar y crecer. Quiere decir que esto es significativo, por eso el límite de las 14 semanas a la hora de la ley de plazos, porque desde el punto de vista ético no es lo mismo abortar un embrión que abortar un feto. Un embrión todavía ni siquiera tiene todos los órganos constituidos, un feto los tiene todos, aunque de una manera inmadura y pequeñita, vamos a decir, ¿no? Entonces, desde el punto de vista no solamente clínico, sino ético, pues es una frontera que hay que tener en cuenta. Eso es perfectamente razonable. Y luego, el otro concepto que también tiene que ver con el tiempo de embarazo, en este caso con la semana 22, es el de la viabilidad. Es, como he dicho antes, cuando un feto es capaz de vivir por sí mismo fuera del útero de la madre. Claro, este concepto ha ido variado con los años. Hace 30 años no eran 22 semanas, era mucho más. Bueno, ¿qué hace la normativa? La ley vigente, pues efectivamente fija la ley de plazos mientras el feto, mejor dicho, mientras es prácticamente embrión, hasta 14 semanas, que decir, ni siquiera hay una formación completa de órganos, todavía faltan órganos por formar, y el aborto terapéutico lo pone en el resto del tiempo. Concretamente, el aborto terapéutico justificado por enfermedad del feto lo pone hasta las 22 semanas y a partir de 22 incluso permite lo que os he comentado antes. Las técnicas abortivas también tienen una relación con la biología, incluso con la normativa.
hasta la 14M se puede hacer mediante fármacos, ya han dicho antes además, el porcentaje más o menos de abortos se producen farmacológicamente sin intervención más quirúrgica o por aspiración, que no es cirugía, es una endoscopia simplemente para hacer una aspiración de endometrio. Y a partir de ese tiempo, 14 o algo más incluso, la técnica fundamental de aborto es inducir el parto, sin más. El feto, en cuanto sale del útero, no tiene capacidad de vivir por sí mismo y fallece. Pero a partir de las 22 semanas sí que, en estos supuestos, que son muy poquitos, pues no sé, tendremos 4 o 6 al año en Euskadi, es cuando hay que introducir ya una práctica que se llama feticidio. Hay que primero provocar un paro cardíaco intraútero y luego provocar el parto para que el feto no salga vivo y con una dependencia absolutamente extrema, ¿no? Bueno. Ley Gallardón. Proyecto. Todavía. ¿Qué es lo que, bueno, lo han dicho hasta la saciedad? Realmente tiene una exposición de motivos en la que especifica por artículos constitucionales el derecho a la vida por un lado y lo enfrenta con el derecho de la dignidad de las personas, y dice, bueno, pues el valor del nacitus equivale al nacido, lo han dicho 1000 veces, pero esto lo dice textualmente, y prevalece sobre la dignidad de la mujer y lo exceptúa despenalizándolo, no incluyéndolo como derecho, en dos supuestos: grave peligro para la vida o la salud de la mujer y gestación derivada de una agresión sexual. Esto es el proyecto de ley, básicamente. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Puesto así un esquema, pues como hemos dicho antes, tenemos la ley de plazos, que es por petición libre y voluntaria de la mujer hasta las 14 semanas, y luego una serie de causas médicas que les acabamos de explicar. ¿Qué va a suponer la nueva ley? Pues va a suponer que Agur Ben-Hur con la ley de plazos, que Agur Ben-Hur con las posibilidades de solicitar una interrupción voluntaria de embarazo por motivos de malformaciones o causas de enfermedad del feto, que Agur Ben-Hur con la posibilidad de enfermedad extremadamente grave, aunque continúe, en fin, eso que ahora mismo se tiene que regular incluso con un comité clínico que está publicado en el Boletín Oficial del País Vasco, etcétera, etcétera, y que añade, claro, la violación, porque con la ley vigente no hace falta que una mujer diga que ha sido agredida sexualmente o violada para que se le pueda practicar un IVE, porque nadie le pide motivos por los que va a practicar el IVE. Claro, cuando quitas esta posibilidad, claro, a pesar de que la Conferencia Episcopal incluso creo que llegó a pedir que también este supuesto no fuera despenalizador, lo han metido porque efectivamente esto ya no es una causa médica. ¿Y qué han dejado? Pues han dejado el riesgo de la salud de la embarazada y, curiosamente, aunque no con un informe médico como está ahora, sino que ya sabéis que es IG2, bueno, IG2 y los informes clínicos que ahora se daban, bueno, clínicos o sociales sobre medidas del embarazo que ahora es obligatorio dar, bueno, lo que marca la ley no os quiero ni contar, ya no son informes, es que son entrevistas. O sea, poco más que con el párroco de tu parroquia vas a tener que hablar si algún médico quiere, o sea, para legalizar este asunto. Bueno. Y, curiosamente, deja también el motivo de anomalías fetales incompatibles con la vida. Esto significa que se pueda llegar a un diagnóstico, como a veces ocurre, de que el feto tiene una enfermedad que le va a hacer morir en el momento de nacer, morir al poco de nacer o incluso morir antes de nacer. Vale. Pues para esto tampoco se podrá permitir, se podrá legalizar la interrupción voluntaria de embarazo sin un informe de un psiquiatra que diga que esa madre a la que le acaban de decir que tiene un feto inviable, que no va a vivir en cuanto se produzca el parto, que va a tener que seguir hasta el parto, salvo que el psiquiatra diga que está muy malita de la cabeza y que le ha afectado tanto que tiene un trastorno mental grave. Eso es lo que dice la ley. Contestaciones. Pues efectivamente, estamos ante un proyecto de ley que resuelve un conflicto de valores. Al final, cuando habláis de derechos, en el fondo los derechos lo que son nada más es la expresión de un respeto sobre valores que merece la pena respetar y promover, ¿no? Y aquí efectivamente hay dos valores en conflicto. No los repito. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que
que lo que hace el proyecto de ley es elegir un curso extremo de acción. ¿Qué es un curso extremo de acción? Pues elegir respetar completamente uno de los valores, pero lesionando completamente el del otro. Ese es el curso, y además, como decía antes bien, miren, el respeto a la vida del nasciturus tampoco se va a conseguir porque lo de poner puertas al campo es complicado y más jurídicamente, y va a seguir habiendo abortos, lógicamente, con este proyecto de ley o sin él. Por otro lado, asume sin matices, por eso resuelve de esta manera tan extrema el conflicto de valores, sin matices el principio moral de la religión católica, no sé si de otra, yo es la que conozco, de que el producto de la concepción, el cigoto, que os recuerdo que tiene 2 células y una célula microscópica, tiene el mismo valor moral que el nacido. Este principio lo sacraliza y de ahí viene ya todo el desarrollo de la ley, que por cierto es la ley del no desarrollo, pues no escribe nada. Lo único que hace es modificar otras leyes que ya existen, hasta 7 leyes, si no me equivoco, tuve el placer de contar. ¿Qué más hace este proyecto? Desatiende los conocimientos sobre la fisiología del embarazo y la embriogénesis, lo que acabamos de ver ahora. Han parido un texto como si estuviéramos, no en el siglo XIX, que ya se conocía la cosa, como si estuviéramos en la Edad Media. Se creía que cuando uno echaba una maceta, una semilla, crecía en esto por soplo divino. Y no había ninguna evidencia más de qué es esto del embarazo y de la gestación, ¿no? Pues así han legislado, exactamente como si no existiera la medicina. Consagra la minoría de edad a las mujeres. No voy a meterme con esto porque claramente lo ha explicado muy bien. Miren, lo de declararles incompetentes civil y penalmente. Es más, bueno, yo creo que también lo ha dicho, a mí me sorprendió mucho. Hombre, por un lado dices, pues es de agradecer que a la mujer no se le penalice si se le descubre que ha realizado un aborto ilegal, ¿no? No va a ir a la cárcel. Bueno, luego miren, al final incluso acabará ahí, con lo cual ya... Pero claro, ¿qué hay detrás de no ir a la cárcel? Efectivamente, se le da 0 responsabilidad moral sobre sus actos, igual que a los niños y a los dementes, así de claro. Confiere a los médicos un papel de tutores de la voluntad de las mujeres. Y esto, yo sí que lo digo, creo que expresando el sentimiento de muchísima gente de la profesión. Yo no soy ginecólogo ni psiquiatra, pero nos ha tocado trabajar sobre temas de objeción de conciencia, cuando se implantó la nueva ley, etcétera, etcétera. Y claramente con esto hay mucha incomodidad. Por ejemplo, la Sociedad Española de Neuropsiquiatría ha hecho un comunicado, lo conocerás seguro, que os lo recomiendo porque es francamente estupendo, da una visión desde el mundo de la gente que atiende los problemas mentales, que si no lo lees, pues igual no te das cuenta de ciertos aspectos, ¿no? Y estos decían claramente que a los psiquiatras esta ley les tira a los pies de los caballos. Les va a provocar a decidir entre objetar y no hacer caso o mentir directamente en los informes médicos, o mentir directamente. ¿Por qué? Porque la mujer que decide abortar no es una enferma mental, no ha sido nunca ni lo será. Otra cosa es que haya personas con trastornos mentales que se embarazan, claro que sí, que tienen derecho a su maternidad o a su no maternidad, exactamente igual que el enfermo que tiene un problema intestinal, exactamente igual. Pero este proyecto de ley hace justamente lo contrario, nos lleva el camino al revés. Si quieres abortar, es que estás loca. ¿Eh? Que lo firme alguien y ya la venga. Entonces, como tienes un problema mental, claro, a los psiquiatras, a los ginecólogos, a los médicos en general, nos ponen en la tesitura de tener que elegir entre Guatemala y Guatepeor. Absolutamente. Por cierto, a las mujeres, estoy terminando ya, a las mujeres que al final, bueno, que nos alejan de los países del mundo, lo ha dejado bien claro antes, y que hace caso omiso este proyecto a las resoluciones internacionales de la ONU, etcétera, también lo han expuesto, que no es cierto que se produzcan más abortos por la ley de plazos. Esto es una auténtica manipulación la que se está haciendo desde el Ministerio de Sanidad cuando se deja caer claramente que es que la ley de plazos es lo que ha hecho subir los abortos en España. Aquí tenéis abortos en Euskadi y en España, pero claro, desde 1999. Esto es tasa de abortabilidad. No voy a entrar al tema de por qué en Euskadi estamos más bajos, tiene mucho que ver con la tasa de maternidad, porque no está hecho sobre el número de embarazos, sino sobre el número de mujeres fértiles. Aquí nos embarazamos menos que en otras comunidades del Estado. Bueno, salvando eso,
las tendencias, como veis, son iguales. Teníamos la misma relación jurídica desde el 99, que es de donde está esa estadística, que es una estadística oficial del Gobierno vasco, del Departamento de Salud. Teníamos la misma normativa y veis cómo ha ido subiendo. La normativa no ha cambiado, seguía siendo una ley de supuestos. Ha ido subiendo, incluso, que es en lo que se basa la ministra Namato y Gallardón, dice, mira, a partir del 2010, que es cuando se promulga la ley, a mitad de año, ya pega un estirón en el 2010 y en el 2011 también. Bueno, claro, lo que pega un estirón son los abortos registrados. Ojito, una cosa son los abortos realizados y otra los registrados. ¿Qué ha pasado en el 2010? Que en el 2010 se financian todos los abortos. Entonces, ninguna clínica va a pasar una factura de un aborto realizado sin registrarlo, con lo cual, efectivamente, el subregistro que claramente había anteriormente se pone manifiesto. Claro, si se hace una lectura plana, efectivamente la ley de plazos aumenta. Y de hecho, se ve que no aumenta porque cuando se compara el 2012 con el 11, que son comparables, baja tanto en España como en Euskadi, y ahora solo tenemos datos, aunque sean provisionales, del 2013, y bueno, se mantiene, sube un poquito, pero no más allá del 2011, quiere decir que parece que hace una meseta. Luego, no es cierto cuando lo digáis que la ley de plazos, que las leyes de plazos aumentan el número de esto. ¿Qué consecuencias tendremos? Que no descenderá la tasa de abortos, pero sí su registro, ¿vale? Pero claro, ¿por qué? Porque aumentarán los clandestinos, que eso nos van a registrar, y los que salen en el extranjero, que tampoco se registran. Disminuirá la seguridad clínica y aumentará la morbilidad maternal. Se dejará de financiar públicamente la mayoría de las IVEs. Sí que es verdad que el proyecto de ley dice que se seguirá financiando por el Sistema Nacional de Salud los abortos legales. Pero claro, el 90% de los abortos que se producen ahora son los que precisamente ha ilegalizado. Con lo cual, hablar que se va a financiar la interrupción voluntaria de embarazo es una falacia. Esto lo hemos dicho. Acabarán surgiendo abortos que serán legales con informes médicos y psiquiátricos exagerados o incluso falsos. Esto es dramático. Podrán ser utilizados además en caso de que ocurra contra la propia mujer, porque no existe ningún tipo de confidencialidad. Tener en cuenta además que, a diferencia de la ley del 85, no basta con decir que hay un trastorno o un riesgo de salud mental. Aquí se dice que hay un trastorno mental y de manera perdurable. Ahora tú vete con ese informe a tu empresa, en fin, a donde quieras, ¿no? A custodia de hijos, a divorciarte. Pérdida de intimidad y confidencialidad, esto está clarísimo. Que hay una cosa buena, o una de las que tenía buena la ley vigente, es que es muy exigente con los temas de confidencialidad e intimidad de las mujeres. Eso se va a hacer puñetas, claro. La inseguridad jurídica de los médicos, ya no tengo para meterme en esto, pero efectivamente la inseguridad jurídica que va a generar, lo hemos explicado ya un poquito por encima, va a ser tremenda. ¿Qué va a provocar? Aumento de la objeción de conciencia, clarísimamente. Porque si había más objeción de conciencia con la ley del 85 que la del 2010, que eso es así, por lo menos en Euskadi, en parte era también porque la inseguridad jurídica anterior también era mucho mayor que la que hay después del 2010. Esto nos va a volver a llevar otra vez a los mismos tiempos. Hay una cuestión que va a ser también flagrante. Con esta nueva ley, si se aprueba, ¿para qué vamos a seguir haciendo cribados? ¿Para qué los ginecólogos y los ecografistas van a estar haciendo diagnósticos prenatales para ver si hay una enfermedad congénita, una malformación o no? Si luego no va a haber ninguna posibilidad de hacer nada. Hay un principio en medicina que dice que ¿para qué quieres hacer pruebas para diagnosticar una enfermedad sobre la que luego no vas a poder tratar? Pues va a generar mucho desconcierto desde el punto de vista sanitario. Y por fin un paro en las actividades sanitarias y educativas, ¿no? Que se carga la ley enteramente. O sea, es que la deroga entera. No es que derogue solamente el título 2 de la vigente, deroga todo. Bueno, una conclusión y ya termino. La sacralización de la concepción lleva a una ley inconcebible, o llevará. Perdonad el juego de palabras y la tontería, pero creo que en el fondo es lo que está pasando. Qué rica. Bueno, pues ahora es vuestro turno. Levantáis la mano para que os puedan dar el micro y, bueno, pues decís quién sois o de dónde venís
y bueno, procuraremos aprovechar, os daremos 10 minutitos más de lo previsto también para recuperar el retraso que llevamos. Eskerrik asko. Bueno, muy breve. Yo sí he tenido la sensación con todas las movilizaciones y las charlas que la ley, a mí, bueno, el proyecto de ley inconcebible, como dice él, que he visto un cambio enorme en la opinión pública española relacionado con la autonomía de las mujeres y con nuestra concepción, porque yo creo que ha hecho ver que la mayor parte de la población está a favor del derecho al aborto, lo que sería un cambio importante. Y no sé, quería saber vuestra opinión, si es igual, si creéis que de 30 años para acá, de cuando fue la primera ley del PSOE, que ahora la población española más o menos ha mostrado que está a favor del derecho al aborto de forma pública. Y eso, bueno, por lo menos es algo positivo. No, lo de los... Ay, perdona, no sé si querías... No, lo de la opinión pública, y es verdad que ha sorprendido casi a todo el mundo. Es decir, la respuesta ha sido impresionante. Sabéis que, como se ha dicho, ha habido declaraciones de sectores sanitarios, de sectores jurídicos, de sectores de la cultura, pero en términos de opinión pública sabéis que hay varias encuestas de Metroscopia a lo largo del tiempo. Entonces había, si no lo digo mal, está aquí, en el 2011 había un porcentaje de personas que planteaban el apoyo a una ley u otra que cambió radicalmente en el 2012, de tal manera que, por decirlo y no meter la pata, concretamente, en noviembre de según una encuesta de Metroscopia, en abril del 13, el 10% de la población opinaba que el aborto debe ser perseguido como delito. Es el 10% de esa población antielección a tope o por ideas católicas o políticas o lo que sea. El 46% apoyaba que se mantenga la regulación del aborto en sus términos actuales y el 41% prefería una ley de indicaciones. En noviembre de este mismo año, del 2013, una encuesta de Metroscopia muestra un incremento de 7 puntos entre las personas que apoyan un sistema de plazos como en la ley actual, un 53%, bajando 3 puntos los que opinaban que tiene que ser delito, en un plazo de 3 o 4 meses. Y posteriormente ha habido otras encuestas que la habéis visto, que incluso los votantes del Partido Popular decían que no estaban de acuerdo. Es decir, todas las encuestas te estaban diciendo claramente esto. Incluso dentro de los católicos te dice que católicos practicantes presentan desacuerdo con la jerarquía eclesiástica, ya que el 78% aprueban que el aborto se legisle, incluido católicos, ¿no? Entonces, en eso, la verdad es que ha sido como indiscutible. Pueden decir lo que quieran, pero los datos de las encuestas de población respecto a la actitud, entonces en ese terreno es como decir que esa batalla, digamos, ética o moral de decir, de defender esa decisión de las mujeres ha calado. Yo creo que en eso tenemos que estar súper contentos y contentas, porque independientemente de cómo termine el asunto, darnos cuenta que un porcentaje tan grande de la población es capaz de atender, entender y apoyar que las personas y las mujeres elijan respecto a la maternidad, es algo respecto al aborto en concreto, con el nombre claro, porque a mí me parece que en eso es como indiscutible. Y luego la respuesta que teníamos con las firmas de sanitarios, por ejemplo, lo que decías de neuropsiquiatría, es que hicimos una cosa sanitaria de 2.000 firmas en el Estado español y firmaron cátedros y firmaron tal. Eso hace 5 años o 10 no lo veías de ninguna manera. Y yo insisto, no es por echar pelota, o sea, hacer aquí a la gente del País Vasco, pero es verdad que en el País Vasco la respuesta, incluso en los hospitales públicos, no será muy mayoritaria, pero es que esto os tendría que contar cómo estamos en Madrid. Quiero decir que tengo que felicitaros, os lo digo en serio, ¿qué queréis que os diga? Yo sé que por dentro habrá mucha, pero es que tendríais que estar en Madrid. Hombre, una cosa que se podría decir a tu pregunta, aparte de la cuestión social, es que dentro del sector sanitario no hay ninguna contestación. Se implantó en el 2010 la ley de plazos y, hombre, pues ha habido que trabajar, efectivamente, porque veníamos de donde veníamos, pero se asume con total normalidad. Hoy por hoy no hay ningún problema, ni de objeción de conciencia, ni de ningún otro, en lo que corresponde a las consultas no solamente de gines y de otras, no hay ninguna contestación, hay una relajación absoluta. Y los pacientes que acuden al sistema en ningún momento se han planteado, yo creo que va a ser un poco otra marea blanca, como la que se produjo en su momento, la que vaya a salir incluso del sistema sanitario, si esto va más.
yo por incordiar y porque creo que tenemos el deber de, como decías tú antes, de provocar la reflexión, ¿no? Me lo ha dicho antes Isabel. A mí me gustaría ser tan optimista. O sea, yo creo que sí hay una sinergia, una confluencia de distintos intereses, pero yo no me creo que de repente la sociedad española esté por defender el derecho a decidir de las mujeres y el derecho a desarrollar su vida y su proyecto vital en libertad. Yo creo que hay el movimiento feminista, yo creo que le tenemos que nombrar a Gallardón amigo de las feministas porque nos ha conseguido movilizar y poner las pilas y organizarnos y dejar de lado pues diferencias que, o sea, que eso se lo tenemos que agradecer a su pesar, es una broma. Pero creo que lo otro, pues, por ejemplo, el personal sanitario, que estoy de acuerdo en la marea blanca, me parece que el que haya fluido con otros problemas también ha sido interesante, pero creo que igual es mucho más la sensación de ver la inseguridad jurídica frente a la seguridad que te da el sistema de plazos, que dicen para nada volver al otro. O sea, yo no creo que haya un reconocimiento. Es más, creo que nuestra sociedad, y ese es el mejor factor preventivo frente o contra el aborto, hay una compulsión, yo creo que cada vez mayor, en la línea que decías tú de lo que es ser mujer, ¿no? Y lo de los roles y tal, hay una compulsión hacia la maternidad y hacia que una mujer no es completa, no puede alcanzar su desarrollo pleno si no es a través de la maternidad, que, o sea, que más hay eso que el respeto a la libertad. Yo, no sé, yo la sensación que tengo es que la manera en la que han tenido las mujeres menores de 30 años en estos momentos de vivir todo lo que tiene que ver con la sexualidad y con las relaciones sexuales no tiene nada que ver con lo que vivíamos gentes de otras generaciones. En ese sentido, igual no han sido o no han estado en la lucha del aborto tanto desde el principio, pero en cuanto ha ocurrido esto, la verdad es que nosotras lo que hemos comprobado es que se han sumado porque no se les pasa por la cabeza, pero no solo a ellas, ni a sus madres, pensar que van a dejar de estudiar porque se van a ser madres a los 18 años, ¿no? Entonces yo ahí creo que sí que hay un cambio cualitativo que es importante y que tenemos que decir, o sea, que hay un montón de gente que se está acercando porque realmente le parece que esto es increíble. Luego también, a mí lo que me da la sensación es que es verdad que los discursos, o sea, que vivimos en una sociedad y muchas veces lo hemos hablado y desde el feminismo somos conscientes de ella, en el que los discursos se mezclan todo el rato y se contradicen. Entonces es difícil salir porque frente a esa hipersexualización que tú decías antes, que yo comparto absolutamente, también vemos cada vez que hay más reacción feminista. O sea, las Femen no salen por salir, ni las Pussy Riot salen por salir, ni, o sea, hay un montón de que cuanto más ataque contra las libertades de las mujeres existe, también existe más resistencia. Lo que pasa es que normalmente las resistencias siempre están mucho más ocultas y siempre tienen menos capacidad de estar a la vista, ¿no? Pero en ese sentido a mí sí me parece que estamos en un momento importante y yo sí que creo que el movimiento feminista, desde luego, tenemos que tener la suficiente visión estratégica para saber que la ley del que el tema del aborto es un tema que es tan concreto que por eso consigue atraer a tantas masas. A veces me da la sensación de que cuando salimos con los discursos del patriarcado, no sé qué, es como más difícil de explicar las cosas. Entonces, el tema del aborto es concreto porque la gente dice, ostras, que si me quedo embarazada no voy a poder abortar. O sea, todo el mundo sabe que cualquier mujer heterosexual en su edad fértil puede quedarse embarazada independientemente de cómo utilice los anticonceptivos. Entonces, que eso se convierta en un drama y que se convierta en... eso es algo que yo creo que sí que está, por lo menos en ciertos sectores que igual estaban pues más fuera de... Nosotras eso lo vemos, ¿no? Lo vemos y sobre todo vemos muchas ganas en las charlas, la gente no entiende nada. La gente no ha seguido lo de las leyes, entonces de repente pregunta, ¿cómo? Por ejemplo, una de las cosas que vemos mucho es que hay que decir que la ley que está ahora vigente sí se puede abortar, porque en las charlas la gente me pregunta, pero entonces ahora, si me quedo embarazada, ¿puedo ir? Hay que como que recordar, oye, que todavía hasta las 14 semanas se puede abortar, no tienes que dar ninguna explicación, puedes ir a tu médico de cabecera y te va a derivar, o sea, ese tipo de cosas, la confusión que provoca en la mezcla de discursos, ¿no? Yo tenía una pregunta para Miren, la jurista, pero por ignorancia, que no sé si cuando se presenta un anteproyecto de ley y va avalada porque tiene que haber otros colectivos que forman parte del anteproyecto, porque tiene que ir con
pues con eso, con informes de 2 psiquiatras diferentes, si se tiene que preguntar o consensuar con profesionales de ese ámbito para poder presentar un anteproyecto de ley. No sé, veo que no, porque si no. Es cuestión de número de mayoría parlamentaria, nada Vale, más. y una vez que si eso sigue adelante, si realmente existe una posibilidad de, pues eso, como ser objetor, como ser insumiso ante esa situación de no psiquiatrizar algo que, quiero decir, que una mujer quiere abortar no es una enferma mental, vaya, que eso es una evidencia, que no. Hombre, la posibilidad de la insumisión, de la desobediencia civil, y yo creo que va a haber una reacción organizada potente si al final la ley se aprueba, claro que es posible, pero con riesgos personales muy altos. Claro, sí, la insumisión al servicio militar obligatorio fue castigada y la insumisión al servicio de gestacional obligatorio también va a ser penada. Y lo último que quería decir otra vez con lo de la hipersexualización, que me parece que es un debate muy interesante, pero que creo que es más profundo de lo que parece por aspectos psicológicos y subyacentes. Creo que hay una hipersexualidad superficial, como de medios de comunicación, bombardeado desde Internet, pero no desde lo que es la identidad, la construcción de la subjetividad, que esos muchas veces hay mecanismos inconscientes y es para otro debate, sin más. Bueno, yo quería brevemente 2 cuestiones. Que hay muchas formas de actuar y nosotras, por ejemplo, en Uribe Costa, esta tarde hemos llamado a una rueda de prensa a las 7 ante una farmacia porque nos hemos dedicado a mirar qué farmacias con la objeción de conciencia no venden ni preservativos ni píldoras del día después. Entonces, para nuestra sorpresa, y claro, la gente piensa, ¿pero todavía hay eso? Bueno, pues sí. En nuestro municipio, en Las Arenas, hay 3, en Algorta una, en el Escualde, en Plentzia otra, en Erandio otra. Entonces, bueno, nosotras hemos hecho un ejercicio para hacer algo distinto y por llamar a un boicot a esas farmacias, pero que no les vamos a comprar nada, o sea, ¿no? Entonces, es una acción que es ya personal, es el consumo responsable ante la... bueno, me sale en castellano, conciencia de pena. Entonces, bueno, cosas como esas sí están en nuestras manos y podemos hacerlo, porque las mujeres además no solo consumimos eso, algunas ya no estamos en edad de ir a por las píldoras, etcétera, pero somos las mayores consumidoras de las farmacias porque compramos las boticas de nuestros padres, de nuestros hijos, o sea, y podemos decidir dónde comprar y dónde no comprar, papillas, pañales, apiretal, antibióticos, antidepresivos, ansiolíticos, etcétera, ¿no? Entonces, es una forma de responder que, o sea, que es una... Y luego lo segundo, sobre los 8 apellidos vascos, la verdad, a mí no me ha hecho ninguna gracia. El tratamiento de la mujer, o sea, que tirarse a una vasca es como tirarse a 4 andaluzas por lo difíciles que somos y un montón de tópicos contra las mujeres, o sea, que a mí de verdad me da pena que sea la película del año, ¿eh? No sé los apellidos cómo quedan, pero las mujeres de verdad horrorosamente. Venga. Kaixo, egunon eta eskerrik asko, Leire naiz eta Marianean egiten dut lan, Basauriko emakumeen etxean eta feminista aldeko ere naiz. Y bueno, yo más que nada quería comentar antes de irme, que me tengo que ir a currar, que mi preocupación ahora mismo es, visto en el momento en el que estamos, qué va a pasar si esta ley sale. Y un poco retomando lo que comentaba Anabel, y miren ahora al final también, con el tema de la desobediencia y la insumisión, pues a mí sí me gustaría un poco aprovechar este espacio para proponer, o bueno, no sé si ahora es el momento del debate, pero sí echar una piedra al aire, de ver un poco qué va a hacer el gobierno vasco y Emakunde también ante esta situación, si es que la ley sale adelante. Realmente, ¿qué se va a hacer sobre la mesa en actos? No ya solo en organización de conferencias, y sí que se hace más que eso, pero bueno,
Sí que creo que en el momento en el que estamos es importante empezar a hablar de hechos y empezar a hablar realmente si se va a presentar propuestas de insumisión, de desobediencia y ver qué planteamientos reales tiene el Gobierno vasco de cara a esta situación que realmente yo como mujer menor de 30 años es inconcebible que no pueda decidir si quiero ser mujer o no y desde luego que no me siento, madre, y desde luego que no me siento ni en una posición de víctima como quiere ponernos esta ley ni en una posición de culpable como hace una ley que está todavía a día de hoy en el Código Penal. Eskerrik asko. Bueno, pues eso creo que me va a tocar contestarte a mí. Bueno, la verdad es que tanto Emakunde como el Departamento de Sanidad y otra mucha gente estamos muy preocupadas con este tema, como todo el mundo sabe, pero bueno, también los servicios jurídicos nuestros, el Departamento de Sanidad, sabemos muy pocas posibilidades de hacer cosas concretas. Entonces, bueno, esperemos que, como dice Pepe, esto no salga. Y si sale, bueno, pues podremos pensar a ver qué podemos hacer, pero jurídicamente creo que es muy complicado porque hay personas, o sea, de personal médico que está afectado directamente y que yo creo que difícilmente les vamos a poder buscar una solución que no estén en una situación arriesgada, ¿no? Ya, pero en educación no hay nadie perseguido penalmente. La diferencia es esa, el gobierno seguro que va a recurrir y yo creo que no va a ser la única comunidad autónoma que recurra. La batalla jurídica se dará, eso seguro, como se ha dado también con el Real Decreto Ley 16/2012, del año 2012, que es el que antes habías comentado, bueno, alguien aquí ha comentado, que es el que se ha cargado la universalización, por lo menos conceptualmente. Ahora somos asegurados y beneficiarios, no tanto ciudadanos y ciudadanas con derecho a la licencia sanitaria, ¿no? Ese Real Decreto está recurrido. El Gobierno vasco ha legislado con legislación propia. El Tribunal Constitucional y el Gobierno Central lo han tumbado. Luego se ha nos han permitido que a los inmigrantes sin permiso regular les podamos atender, cosa que no han hecho con otras comunidades. Pero claro, la diferencia con una ley de este pelo, que es una ley orgánica, es que no es una ley que promulga el Ministerio de Trabajo, Seguridad Social o el Ministerio de Sanidad. Es Código Penal, puro y duro. Código Penal más algunas modificaciones de otras leyes. Primero, ya el recurso tiene que ir contra una ley que además modifica otras leyes, con lo cual incluso jurídicamente va a ser complejo. Y dos, pues lo que acaban de decir, quiero decir, a un médico que se declare objetor e insumiso a la hora de atender a un inmigrante que le entre por la puerta del centro de salud, aunque no tenga la tarjeta sanitaria, no vaya a la cárcel porque lo haga. Pero si le pillan con la práctica de una interrupción voluntaria de embarazo que no sea estrictamente lo que marca la ley de Gallardón, sí que tiene penas de cárcel. Entonces, esa pelea va a ser muy desigual y más complicada, ¿no? Kaixo, guardión, Izaskun naiz, Mugimendu Feministako kidea. Y siguiendo un poco con el tema que hemos hablado, ya sabemos que poner un recurso, que hay muy pocos irriquitus para poder hacer frente a esta ley si sale, pero igual sí que hay otras alternativas. Poner un programa desde el Gobierno vasco de educación afectivo-sexual que sea integral para poder llegar a todas las escuelas de la CAF. Poder buscar alternativas para que cualquier mujer que tenga o quiera abortar pueda hacerlo, no tiene por qué ser aquí, hay otras alternativas. No tiene por qué ser solamente enfrentarnos con el Estado a ese nivel, jurídicamente hablando, que puede haber otras alternativas que igual la petición es que desde Emakunde y desde el Gobierno vasco se busquen esas alternativas, sino que no se cierre la puerta ya a esa desobediencia civil que desde el movimiento feminista vamos a hacer, sino que también desde la institución se pueda llegar a hacer algún planteamiento y poner un programa de educación afectivo-sexual integral no es hacer nada ilegal. Es decir, nadie va a ser penado por eso. Entonces, yo creo que sí que hay alternativas. Entonces, yo creo que la petición no es tanto sí que se pongan recursos, sí que se trabaje en contra de esta ley, porque yo creo que es importante que desde los tribunales se haga ese trabajo, pero sí que hay otras alternativas. Igual habría que estudiarlas. Yo creo que los programas afectivos sexuales que se estarán haciendo más o menos y se podrán mejorar, y bueno, que sí, que todo el mundo estamos en impulsarlo, en que haya recursos, bueno,
Yo creo que eso está recogido en nuestros planes y ha estado siempre, también en los de sanidad, en los de educación. Bueno, eso es una cosa, y otra cosa es poder hacer frente realmente a esta modificación de la ley de aborto si se produce. Porque esto, bueno, ya le andamos dando vueltas y tampoco no sé si será muy legal dar ayudas para que alguien vaya a hacer algo ilegal a otro sitio. O sea, habrá que estudiarlo jurídicamente, pero no parece que las vías jurídicas sean muy factibles. Pero bueno, en ello estamos. Ya te digo que lo mejor que puede pasar es que no salga la ley. En eso yo creo que, en fin. Bueno, yo creo que, bueno, en primer lugar, excusar a Isabel, porque se ha tenido que marchar, porque tiene que ir a otro congreso, y ya como estamos así de horas, si queréis un par de preguntitas más. Yo no quería hacer una pregunta, simplemente quería abundar en lo que se está diciendo ahora. Bueno, soy María Rosario de la Asamblea de Mujeres de Ermua, y creo que hay cosas todavía más previas, y más simples, y más sencillas. Es decir, que Emakunde, el gobierno vasco no sé con qué tipo de o sea, en qué grado de su institución, pero que se ponga a nuestro lado. Y ya sabemos que estáis a nuestro lado, creo, después de todo esto, mucho más, pero en la calle, en pronunciamientos, en la prensa. Es decir, todavía es más previo que todo esto, que se vea que el gobierno vasco con sus instituciones está en contra de esta ley y a favor del derecho de las mujeres a poder decidir ser madres o no, además de todas las campañas de prevención o de información, de formación sexual, que todo lo que se ha hablado aquí, eso está muy bien, pero todo eso hay que ponerlo en la práctica. Y creo que el gobierno vasco sí que puede hacerlo. Y yo es verdad, yo soy feminista en la Asamblea de Ermua y no nos sentimos que en la calle, quizás, en eso más público, con todos los medios que podéis tener más vosotras, pues que se os vea más, que os manifestéis más y que estemos pues, más arropadas. Bueno, yo le doy la palabra a la directora de Emakunde, que supongo que te va a decir lo que te diría yo, pero bueno, aprovechando que está aquí. Bueno, yo simplemente recalcar que ya el mismo día 20 de diciembre, el día que se presentó el anteproyecto, Emakunde expresó su postura contraria a dicho anteproyecto y lo ha dicho por activa y por pasiva en diferentes ámbitos. Entonces yo creo que la postura nuestra es clarísima y desde el minuto cero. Como bien decía Pepe, hemos trabajado y estamos trabajando y seguimos trabajando con el Departamento de Sanidad desde el primer día. Bueno, para empezar, hemos presentado un informe en relación a ese anteproyecto, tanto desde el Departamento de Sanidad como también de Emakunde y nuestros servicios jurídicos junto con el Departamento de Administración y Justicia. Y bueno, estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano, te puedo asegurar, para hacer frente a esta situación. Es cierto que es también, bueno, pues nuestros servicios jurídicos nos han dicho que hemos seguido ese trámite y que bueno, pues todos y todas deseamos que no se apruebe esta ley. De hecho, la petición que hemos hecho ha sido que se retire, pero que lo suyo es, bueno, pues esperar a ver cómo discurre todo ese trámite que se tiene que dar en Madrid para saber exactamente contra qué tenemos que pelear. Porque a día de hoy tenemos un anteproyecto, está pendiente toda su tramitación en Madrid y lo que conocemos, esperemos que no se apruebe, esperemos que quede sobre la mesa, pero también puede ser que si se aprobara no fueran los mismos términos en los que está ahora. Entonces puede ser que lo que ahora pensemos como algo útil para luchar contra ese anteproyecto, al final no lo sea, ¿no? Entonces, deciros por activa y por pasiva que estamos trabajando conjuntamente, además, para poder responder y bueno, y prueba de ello es que en el propio Parlamento todos los partidos políticos, no entrando en Emakunde, ¿no? Sino todos los partidos políticos, a excepción del PP, han dicho que trabajarán para encontrar la manera de hacer frente a este anteproyecto si finalmente se aprobara. Ahora, sí que es verdad que creo que tenemos que ser realistas y si desde los servicios jurídicos nos dicen que no hay mucho margen de maniobra, yo creo que es por responsabilidad, hay que decirlo. Creo. Pero seguiremos trabajando, indudablemente. Hola, soy Rosa, soy mujer, soy feminista y en mi tiempo libre trabajo en Osakidecha.
es simplemente una reflexión, que al menos para que no se nos olvide, es verdad que este anteproyecto no está todavía refrendado, pero el germen que no debemos, o de lo que no debemos desviarnos, es que a este anteproyecto, a esta ley, a estos que están haciendo la ley, les importa bastante poco el concebido. Lo que intentan es seguir controlando la sexualidad de las mujeres, induciéndonos hacia una maternidad decidida o querida o no querida, y ese es el proyecto conservador, reaccionario y totalmente involucionista de esta ley. Entre ellos, dándole ese valor al no nacido, al concebido, nos perjudica, claro, invade nuestra dignidad, nuestros derechos y nuestra salud. Y yo creo que tenemos que seguir peleando para que la maternidad no sea igual a sexualidad, ni maternidad sea sexo, ni maternidad sea lo que nos dé identidad a las mujeres. Y luego hacer, sin más, me estoy poniendo hasta nerviosa, un anuncio que creo que se ha retirado de Desigual, que salió, que la maternidad decidida o la maternidad cuando yo quiero ser madre empieza pinchando un condón. Creo que esa no es la manera de pelear por nuestros derechos, ya sea para ser madres o para no serlo. Y sin más, eso es lo que quería decir, como reflexión. Eskerrik asko. Bueno, yo creo que vamos a terminar aquí porque ya, pues la hora ya nos hemos pasado de hora. Antes de terminar, bueno, pues yo también quisiera recordar que esto no es una cosa aislada de lo que está pasando con el reconocimiento, el empoderamiento de las mujeres, así como a veces decimos que la violencia es una manifestación extrema de la desigualdad. Bueno, esto es otra de esas que da realmente en la base del empoderamiento de las mujeres y de tantos otros derechos que se han ido consiguiendo, y que, bueno, que hoy hacemos esto, pero cada día y en cada decisión que hacemos, y esto es lo que Emakunde va recordando cada día, seamos conscientes de lo que nos jugamos, que demos un paso adelante, que apostemos por la igualdad en las pequeñas decisiones de cada día, y que, bueno, Emakunde trabaja empujando cosas en la educación, en las empresas, en las fiestas, en las no sé qué, y todo es parte de la misma cosa. Entonces, bueno, pues agradeceros estar aquí, eskerrik asko etorteagatik, eta kontatzen dugu zuen jarrerarekin da lanarekin. Eskerrik asko.